La historia comienza en la escuela privada Yggdrasil. Un hombre agarra el hombro de su compañera pidiéndole que mire hacia un lugar. La chica, sorprendida, voltea para ver de quién se trataba y por qué quería que mire hacia allí. Pone la cara de sorprendida al ver a alguien. Era una chica hermosa como los pétalos. Tenía el cabello plateado y una deslumbrante figura. Aquella fémina de cabello plateado era ni más ni menos que la señorita Aslan Liban. Los chicos que estaban ahí empiezan a sonrojarse por ver tan deslumbrante belleza. Una chica suspira y exclama que era la hija del duque, por eso era tan hermosa. Otra persona interviene, diciendo que quizás se trate de otra persona, ya que él había escuchado que tenía una personalidad completamente opuesta. Cuenta que había escuchado que la señorita Aslan tenía un temperamento violento y poco agradable. Seguía diciendo que la chica era codiciosa y arrogante. Aslan, quien estaba escuchando todo, estaba completamente molesta. El joven que estaba criticando a la protagonista exclama que de niña era un gran cerdo, haciendo que ella voltee amargada. Cambio de escena y se escucha el grito de una niña. La niña, que estaba completamente asustada, decía que solo se trataba de un sueño. Se trataba de Aslan Liban, quien mostraba su verdadera apariencia. Aslan Liban es la hija mayor de la familia del duque de Liban. Es conocida por tener una personalidad grosera y por ser gorda. Además, ella era la principal villana del videojuego Fantasy Attraction. La protagonista había poseído el cuerpo de la villana del videojuego. El juego no solo trataba de citas y chicas lindas. Tenía un desarrollo de personaje y escenas de combate. El juego poseía características únicas nunca antes vistas. Era el juego favorito de la protagonista y ahora ella estaba en él. Era un juego tan difícil que le era complicado pasarlo a la protagonista. Yggdrasil es una escuela privada, en la cual solo los niños más inteligentes llegan a asistir. Además, cuando uno está en una relación amorosa, es normal que las notas empiecen a bajar. Es por eso que se limitan los personajes que se puede conocer. Esto no es muy diferente al mundo real, y el final dependerá de las elecciones que hayas tomado. Cada detalle importa. Si te concentras en los estudios, generarán una buena impresión. El juego acaba cuando la historia del personaje principal termina. Aslan se cuestiona que tendrá que seguir jugando para encontrar el equilibrio entre el amor y los estudios. Recuerda que descubrió la existencia de la escuela y la verdadera importancia que tiene el juego. Si los nombres de los reinos, emperadores y sus descendientes son los mismos, seguramente sus finales están relacionados. Con tristeza, se cuestiona el por qué. Y cómo terminó atrapada en ese juego como la villana Aslan Liban. El villano de este juego es muy distinto a los típicos villanos. En ese mundo existe la magia, por lo que al final, Aslan termina utilizando la magia para vengarse de los que le hicieron daño. No le era suficiente aventar por las escaleras o quitarle sus libros a los niños. La mayoría de las personas que se enfrentaban a ella terminaban desapareciendo. En el juego original, ella termina asfixiando a la protagonista principal. En otro final, ella secuestra, mata y quema viva a la protagonista. Esos eran los peores finales de la historia. La protagonista se cuestiona que no dejará que vuelva a ocurrir lo mismo que en el juego, y que tendrá que actuar con precaución o terminará muriendo. Cada uno de los villanos del juego enriquece y aporta algo a la historia. Algunos de ellos son malos por las circunstancias externas que los traumatizan. En el juego, también existe el llamado jefe final, que aparece para matar al protagonista justo antes de que el juego termine. El príncipe de la luz, Luden. Juvent, el caballero negro. Además de la protagonista, que era conocida como Aslan, la reina de hierro. Ella medía unos 70 centímetros y pesaba 170 kilogramos. También tenía una proporción cuadrada que era perfecta. Pero sufría de diferentes enfermedades. Tenía diabetes, hipertensión, hiperlipidemia y el cervical del cuello lastimado. En algunos finales, la villana muere por asfixia, debido a su peso, que terminaba por aplastar sus órganos. Mientras que, en otras ocasiones, moría a causa de sofocación, que su propio peso provocaba al dormir. Sin mencionar la muerte cerebral, por diabetes, etc. Todas esas enfermedades eran causadas por la diabetes que tenía por el sobrepeso. Toda la vida, la protagonista había muerto por esa causa y nunca pudo librarse de su destino. Decidida, se para de su cama y se dirige al espejo de su habitación. Exclama que esta vez hará todo lo posible para sobrevivir. Por eso bajará de peso y llevará una vida saludable. Al día siguiente, Aslan exclamaba que no iba a probar bocado. La criada que se encontraba ahí pregunta sorprendida si su señora se encuentra bien.
Decidida, Aslan responde que no va a desayunar y que se lleve todo lo que trajo. Sonríe y añade que desde ese momento estará a dieta. Esas palabras sorprendieron más a la criada, quien no podía creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad se encuentra bien, señorita? ¿No está usando esto como excusa para provocar que me despidan?, pregunta la criada. Más tarde, una criada mira por la ventana y logra visualizar a la protagonista, quien estaba haciendo ejercicio desde muy temprano. Mientras corría y completamente cansada, la protagonista se cuestiona cómo es posible que tenga tan poca condición física. Añade que ese cuerpo es más débil que el suyo, cuando estaba en el hospital en su otra vida. Resignada y totalmente cansada, Aslan dice que tal vez debería llamar a un profesional para que la ayude. De pronto, escucha una voz que la llamaba, haciendo que voltee. Eran sus padres, quienes estaban preocupados por ella y la decisión que había tomado de estar a dieta. El padre trataba de explicarle que no se veía gorda y que los cuadros la hacían ver así, mientras su madre le decía que había perdido mucho peso por culpa de la dieta. Sollozando, su madre exclama que no permitirá que deje de comer y que la cuidará mejor. La protagonista mira a sus padres a los ojos y exclama que no importa lo que digan, seguirá con su dieta, y si intentan detenerla, dejará de comer en la mesa con ellos. Sus padres se sorprendieron al escuchar la respuesta decidida de su hija. Su padre la mira fijamente y su madre cuestiona por qué le dice eso. Al final, su padre se da cuenta que su hija estaba decidida, y preocupado se cuestionaba quién fue el individuo que le metió esas ideas en la cabeza. ¿Un amigo de mi edad?, pregunta la protagonista, mientras disfrutaba de una deliciosa comida de puras verduras. Su padre responde que el duque Appleton tiene un hijo de su edad y pregunta si es que no quiere ser amigo de él. La protagonista se cuestionaba sobre el tema de tener un amigo. Recuerda que en su vida pasada no tenía ningún amigo. Y solo veía de lejos a los niños hablando y jugando. Decidida a no vivir lo mismo, responde que le gustaría tener un amigo. Aslan, feliz, pregunta cuándo podrá conocerlo. Su padre estaba preocupado de ir a cenar con el marqués y obligar a su hija a comer junto a ellos. Al día siguiente, un niño con expresión sombría exclamaba que era un cerdo. Aslan estaba al frente de ese niño, y se cuestionaba por qué le habló de esa manera en su primer encuentro. Más tarde, el duque y el marqués estaban teniendo una amena conversación dentro del carruaje. El marqués agradecía al duque por haber acudido a su llamado en el momento adecuado. Elogiaba a Aslan por ser tan bonita, y le decía que su hijo es un poco tímido. También le pedía que se lleve bien con su hijo. Pero no sabía lo que le iba a causar ese fatídico encuentro. El niño con la mirada sombría exclama que no le hable. Que no le gustaría hacerse amigo de alguien tan débil y con apariencia de un cerdo. Aslan estaba molesta, pero sabía que ese niño sombrío tenía el mismo apellido de uno de los jefes finales del juego. El caballero oscuro, Juvent Appleton. Un maníaco, que solo se preocupa por el poder y la fuerza. Considera que la gente no merece vivir y asesina ante la más mínima ofensa. También es un maestro de las artes oscuras, digno poseedor de su apodo. Platos con comidas deslumbrantes estaban en toda la mesa. El padre de la protagonista le pregunta si todo no se veía apetitoso. Aslan estaba babeando, a punto de devorarlo todo. Pero su fuerza de voluntad le impedía comer todas esas sabrosuras, ya que estaba a dieta. Pero no pudo resistirse y acabó comiendo toda la comida. El niño, quien estaba ahí, se cuestiona que Aslan no tiene paciencia, ni fuerza de voluntad y que por eso es un cerdo débil. El tiempo pasó volando y ya habían pasado 3 días desde que la protagonista había llegado a la mansión del marqués Appleton. Durante todo ese tiempo, Aslan no pudo resistir ante la comida y disfrutó de toda clase de alimentos. Luego, hacía ejercicios con arrepentimiento por no tener una gran fuerza de voluntad. Su rutina diaria consistía en comer, hacer ejercicio, comer y luego moverse. Aslan estaba totalmente sudada por el ejercicio que había hecho durante la mañana. Pero, a pesar de hacer los ejercicios, no había bajado ni un poco de peso. Más bien, había ganado peso y eso la desmotivaba bastante. ¿Por qué sucumbió? Pues le servían cosas realmente deliciosas que pocas personas rechazarían. Aslan estaba totalmente derrotada al perder su fuerza de voluntad por una simple comida. Se cuestiona que ya no debería comer más y por su seguridad, debería salir de la mansión. Más tarde, Aslan está viendo de lejos a Juvent y se cuestiona que cada vez que quiere acercarse a él, termina siendo ignorada. También dice que se ve diferente al Juvent del juego, casi como si fuera una persona diferente. Mirándolo, Aslan piensa si es que acaso guarda una historia oculta. Aslan trataba de ganarse la confianza de Juvent, pero seguía siendo ignorada.
Se acerca a Juvent y le pregunta cómo ha estado. Juvent levanta la mirada, lo mira fijamente y luego baja la mirada, ignorándola por completo. Aslan estaba molesta por la actitud del niño, que seguía ignorándola. Agarra el libro que Juvent estaba leyendo y se lo quita de las manos. Él solo atinó a levantar la mirada y verla fijamente. El libro que estaba leyendo era El misterio del cuerpo. Era un libro que te enseñaba cómo asesinar a tu oponente con el chasquido de un dedo. Juvent volvió a ignorarla y Aslan se cuestionaba por qué él había comprado esa clase de libros. También se da cuenta que todavía era un niño, pero que ya estaba sediento de poder. Asustada, se da cuenta que sus sueños de una vida tranquila pueden ser truncados. Mira de reojo y piensa que es una lástima que un niño tan lindo se convierta en un monstruo. Juvent, quien se encontraba ahí, estaba sufriendo de algo. Era por la protagonista, quien se había sentado encima del niño. Aslan seguía en sus pensamientos, mientras Juvent gritaba que se quitara de encima. Recuerda que la madre de ese niño había fallecido y empieza a acariciarle la cabeza. La madre de Juvent. La marquesa de Appleton siempre fue una persona frágil. Después de dar a luz a Juvent, su condición empeoró y enfermó de gravedad, y finalmente falleció hace medio año. De acuerdo a lo que dicen los sirvientes, hasta antes de la muerte de la marquesa, Juvent no era diferente de cualquier niño. Era amable con todos, solía reír a menudo, y amaba a su madre más que a nadie. Era un niño adorable y sonriente. No obstante, tras la muerte de su madre, la sonrisa del niño desapareció. Y se convirtió en el Juvent que estamos apreciando ahora. Aslan se cuestiona que probablemente se deba a la muerte de su madre, que se convirtió en uno de los jefes finales. Sonriendo, la protagonista le dice que desde ese momento se convertirá en su hermana mayor. Pero Juvent, quien seguía en el suelo, exclamaba que no quería tener a un cerdo como hermana. Aslan le dice que no entiende lo que trata de decir, ya que lo venció y los débiles deben escuchar a los fuertes. Juvent exclama que todavía no había perdido y que no era una pelea, ya que ella solo lo empujó. La protagonista responde que no entiende lo que quiere decir y que debería rendirse. Agarra de las manos a Juvent y le dice que no se preocupe, que no va a golpearlo. Juvent solo atinaba a mirarla sorprendido al no saber qué iba a ocurrir. De pronto, risas empiezan a escucharse por todo el salón. Era Juvent, quien le pedía que se detenga y la protagonista responde que dejará de hacerlo cuando se rinda. Juvent se rinde y Aslan seguía haciéndole cosquillas por haberse rendido. Con una sonrisa, la protagonista dice que se ve lindo cuando sonríe, y que ahora sí parece como un niño que le quedan muchos años de vida. Juvent solo seguía riendo al no poder soportar las cosquillas que le hacía Aslan. Las criadas que estaban afuera se cuestionaban si esa era la risa de su señor Juvent. Empiezan a ponerse felices al darse cuenta que se trataba de la risa de su señor. Más tarde, ambos se encuentran en el jardín. Aslan propone rodar por ahí para divertirse. Juvent responde que no quería hacerlo, y la protagonista sonreía al ver cómo el niño se molestaba por esas palabras. Determinada, Aslan exclama que debería referirse a ella como hermana mayor y no con otras palabras. Molesto, Juvent responde que no es su hermana y que no tiene una hermana como ella en el mundo. Aslan le dice que es un desperdicio que esté frunciendo el ceño con una vista tan bonita. También añade que hay tantas flores hermosas floreciendo. Estas palabras dejaron perplejo a Juvent, quien lo mira fijamente. ¿Quién dijo que las flores eran bonitas? Pregunta tímido Juvent. Aslan responde que a ella le parecen hermosas las flores. Juvent solo atina a mirarla fijamente y sus mejillas empiezan a enrojecerse levemente. Primera distorsión, en la historia, la primera vez que ocurrió una distorsión mágica y se propagó un monstruo que llevó a muchas personas a la muerte. Y algunos lo dicen, lo que nació del giro de ese poder mágico parecido a una pesadilla. Es solo una rosa azul. Juvent le decía a Aslan que por esa razón es que a las personas no les gustaban las rosas azules, ya que no se sabe cuándo un monstruo puede aparecer. La protagonista, quien estaba escuchando, sabía que de esas rosas podrían brotar monstruos. Juvent le vuelve a preguntar si realmente le parecen bonitas las rosas azules. Aslan, quien sabía todo, responde que sabía el origen de esas flores, pero no quiere odiar esas rosas solo por esas palabras. Juvent exclama que todo el mundo las aborrece, independientemente de que su madre sea la que plantó esa flor. Recordemos un poco la historia. Un médico decía que la condición de la señora es demasiado débil. Añade que deberían tomar una decisión apresurada. El médico le pregunta al marqués a quien quería salvar, ya que la marquesa y su hijo estaban en peligro. También le decía que tome rápido la decisión, ya que si sigue retrasándose, los podría perder a ambos.
El marqués aprieta fuertemente su mano sin dar una respuesta alguna. Sin embargo, sucedió un milagro que rompió con las expectativas de todos. Ambos sobrevivieron, y la marquesa estaba sosteniendo a su hijo en brazos. Propone a su esposo plantar rosas azules en su jardín. El marqués iba a decir unas palabras, pero su esposa interviene, diciéndole que sabe que plantar una rosa azul es un presagio de muerte. Pero es un milagro que ella y su hijo estén a salvo. Así que propone sembrar rosas azules como un lenguaje floral. Curiosamente, el símbolo de la flor que todo el mundo considera desafortunada es milagro. Fue cuando el marqués aprendió el lenguaje floral de la rosa azul, que decoró el dormitorio de su esposa. Por supuesto, nadie aprobaba las rosas azules, dado que todos conocen el origen de esas rosas. Juvent le seguía contando a Aslan que las rosas azules traían mala suerte a las personas. De cerca se podían apreciar su belleza, pero otras personas aborrecían a las rosas azules. Empieza a darle las gracias a Aslan por decir que las rosas azules eran hermosas. Estas palabras sorprendieron a la protagonista. Le seguía dando las gracias por decir que eran hermosas las rosas. Cambio de escena y Aslan estaba corriendo por el pasillo. Se cuestionaba que ya había pasado un mes desde que llegó a la mansión del marqués Appleton y que ese era su último día. Mientras corría, recordaba que es el último día para jugar con su hermano menor Juvent. Entra a la habitación exclamando el nombre de su hermano menor y diciendo que había venido a despedirse. De pronto, se sorprende al no encontrarlo ahí. Le pregunta a una criada si sabía dónde estaba Juvent, ya que ella siempre lo encontraba ahí. La criada responde que el señorito salió un rato y le muestra la dirección. Aslan señala con el dedo hacia el lugar y la criada dice que se había ido a la colina que está en el patio trasero, donde yace su madre fallecida. ¿Por qué está ahí?, pregunta Aslan. La criada responde que es el cumpleaños de su madre. Le cuenta que cada vez que iba, siempre llevaba un ramo de flores de rosas azules. Seguía la conversación de Aslan con la criada. Juvent, quien se encontraba yendo a la colina, voltea, cuestionándose que le pareció escuchar que alguien lo llamaba. Sigue caminando, pensando que todo se trataba de una simple ilusión. Por otro lado, Aslan estaba caminando hacia la colina, donde se encontraba Juvent. Estaba totalmente cansada y cuestionaba por qué la colina parecía una montaña. Recuerda las indicaciones que le dio la criada para llegar a la colina. Dándose ánimos, seguía caminando hacia el lugar. De pronto, logra observar un ramo de rosas azules en el suelo. Asustada, empieza a correr hacia arriba, cuestionándose que tal vez le haya ocurrido algo a Juvent. Sigue corriendo y observa algo que la deja perpleja. Era un monstruo, que estaba frente a Juvent, quien yacía en el suelo asustado. El monstruo estaba a punto de atacar a Juvent, mientras Aslan estaba detrás. La protagonista estaba perpleja y seguía cuestionándose por qué había un monstruo en ese lugar. Vuelve en sí, y logra darse cuenta que aquella abominación estaba a punto de atacar a su hermano menor. La abominación lanza el ataque y Juvent solo miraba perplejo y asustado. Aslan corre hacia donde estaba él y se pone encima, protegiéndolo. Después de ver esa escena, Aslan pensó por un momento. Si el monstruo mata a Juvent en ese momento, desaparecería el causante de uno de los mayores problemas en el futuro. Pero, la razón por la cual su cuerpo se movió antes que su cabeza era clara. A pesar de que Juvent será el jefe final en el futuro. Aslan pasó el último mes con él y lo quería como un hermano. Por eso ha llegado a pensar como el amigo que tanto añoraba en su vida. Tirada en el suelo, Aslan le pedía a Juvent que huya y escape de la abominación. Estas palabras hicieron que Juvent ponga un rostro indescriptible, como si un enojo borboteara por dentro. Su mente estaba nublada por escuchar las súplicas de Aslan para que escape. Empieza a recordar los momentos que tuvo con su madre. Ella estaba en la cama y le pedía que prometa que se mantendrá fuerte cuando ella no esté. Recuerda que las criadas estaban diciendo que la marquesa no hubiera muerto si no daba a luz. Empezaban a culpar a Juvent por hacer que la marquesa muera. Pero Juvent, quien todavía era un niño, no entendía las palabras que le dijo su madre. Leyendo un libro, se cuestionaba cómo debería endurecer su corazón. Pero, lo que no sabía, era que después de medio año del fallecimiento de su madre, aparecería aquella persona. Aquella persona con una fuerza de voluntad débil y que parecía un cerdo. Cualquiera podría decir que era una chica endeble, sin embargo. ¿Cómo puede actuar así? Vuelve a recordar las palabras de su madre y también cómo Aslan le pedía que huyera. En realidad, Aslan no era débil, era más fuerte que Juvent. Tenía el coraje de incluso arriesgar la vida por sus seres queridos y no por uno mismo. Juvent se cuestiona que esa fuerza era la que no tenía él.
Mientras sostenía a Aslan en sus brazos, empezaba a darle las gracias por enseñarle lo que es la verdadera fuerza. Decidido, Juvent estira su mano frente a la aberración. De pronto, todo empieza a ponerse completamente oscuro. La aberración no entendía lo que estaba sucediendo. El monstruo empieza a sentir miedo, como si se tratara de una simple hormiga que se enfrentaba a un poderoso elefante. Juvent aprieta su mano y empieza a salpicar sangre. Había asesinado a la abominación con un simple movimiento. Después, empieza a observar a Aslan y se da cuenta que no tenía heridas graves y solo estaba durmiendo. Mientras observaba el rostro de Aslan, sonreía felizmente. Cuando él se enfrentaba a un monstruo, se maldijo por ser débil. Todo eso ocurría por su debilidad. Su maldición fue el odio por sí mismo. El odio fue el desprecio por su debilidad y una loca obsesión por el poder que invade la razón. Juvent estaba cargando a Aslan y le daba las gracias por ayudarlo a salir de esa falta de cordura. Susurrando, se dirige a ella como su hermana y está agradeciéndole por salvarlo. Al día siguiente, Aslan se estaba despidiendo de Juvent. Él levanta la mano y también le da su despedida, y la llama hermana. Aslan dice que ahora lo llama hermana y eso la pone feliz. La protagonista empieza a retirarse, saludando a lo lejos. De pronto, Juvent la llama, haciendo que ella voltee para saber qué quería. Un poco ruborizado, le pregunta cuál era su hombre ideal. Aslan empieza a imaginar que le gustaban los hombres musculosos, voluminosos, rectos y fuertes. Pero levantando la mano elimina esa imaginación de su cabeza y responde que le gustan los chicos buenos. Los chicos que sonrían bien, sean simpáticos y tengan modales. Juvent, al escuchar su respuesta, exclama que será el hombre ideal para ella. Cambio de escena. Dolor mágico, los dolores de crecimiento de otro mundo. Esto viene naturalmente antes de los 13 años. Se dice que es básico estar enfermo por más de una semana. Antes de conocer a Juvent, Aslan, de tan solo 11 años, sufrió un intenso dolor mágico muy temprano, poco más de 2 horas. Al mismo tiempo que aquellos que llaman genios. Porque dejaron sus nombres como leyendas solo en términos de talento. Y al final de ese sufrimiento, la protagonista se estaba convirtiendo en Aslan Liban. Aslan se dirige a su padre y le cuenta que hace poco despertó su poder mágico. Estas palabras dejaron atónito a su padre, quien estaba babeando el café que había tomado. Se repone y golpea la mesa, diciendo que sí todo es cierto. Aslan respondía que sí. El duque levanta a su hija en brazos y la felicita por haber despertado su poder mágico. La protagonista se cuestiona que ese mundo no era un simple juego. Existían monstruos y el peligroso poder de la magia. Piensa para sí misma que escondió su habilidad con la magia hasta ese momento. Pero que no había nada de malo en aprender a utilizar su poder por adelantado. El duque, quien estaba ahí, exclama que van a comprobar el atributo mágico de su hija. Le dice que la bola de cristal confirma la propiedad del poder mágico. Le pide a su hija que ponga sus manos encima. Aslan posa su mano en la bola de cristal y un resplandeciente color ilumina la habitación. Se trataba del atributo de fortaleza. Al día siguiente, el duque exclama que había encontrado un profesor que la ayudará con su poder. El profesor era Bertrand Schumann, quien preguntaba si ella era la señorita que había despertado sus poderes. El hombre se presenta y le dice que será su maestro a partir de ese momento. La protagonista estaba completamente feliz al saber el nombre de aquella persona. Resulta que ese profesor era su personaje favorito del juego Fantasy Attraction. Totalmente motivada, Aslan pregunta cuándo empezarán las clases. El profesor responde que primero tiene algo que hacer. Empieza a observar detenidamente todo el cuerpo de la protagonista. El profesor dice que tiene sobrepeso y que mide 36 centímetros. Con determinación, dice que su único atributo es la fortaleza y que deberá hacer dieta. La protagonista estaba atónita, ya que no quería contarle que tiene poca fortaleza. El profesor le dice que no se preocupe, que aprenderá de él correctamente y que la primera vez será doloroso. Añade que después de dominar por completo la magia de fortalecimiento, el 90% de las calorías consumidas se convertirán en poder mágico y las calorías restantes se utilizarán para las actividades diarias. Sí, era lo que estabas pensando. Podía comer todo lo que quiera y nunca subía de peso. La magia de fortaleza no solo sirve para fortalecer el cuerpo, sino que es un atributo que permite que el cuerpo sea perfecto. Aslan estaba muy entusiasmada al escuchar que su atributo servía para tener un cuerpo perfecto. Y así, comenzó su entrenamiento infernal. Aslan estaba completamente cansada, como si el alma se hubiera salido de su cuerpo.
mientras su profesor le gritaba que le faltaban 10 horas para terminar. Después hacía un entrenamiento infernal de alpinismo. Luego, tenía que hacer flexiones durante bastante tiempo. Aslan estaba totalmente derrotada y no podía seguir. Pero su maestro le daba una clase de pócima para que se la beba y así poder seguir con el entrenamiento. Le da indicaciones de que deberá reemplazar eso por las comidas y bebérselo 4 veces al día. El profesor estaba feliz de su alumna, ya que mostraba una tenacidad única. Un mes después del arduo entrenamiento de Aslan, ella se encontraba haciendo flexiones. Exclama que había terminado y su profesor estaba feliz de que haya terminado 200 flexiones en 2 minutos. El profesor dice que puede descansar y Aslan le da las gracias. La protagonista se había convertido en una completa belleza en solo un mes de entrenamiento. Estaba feliz de poder entrenar y ya no tenía miedo. Se había vuelto bastante saludable. Cambio de escena y se visualiza un carruaje. Era el carruaje de Juvent, quien decía que iba a visitar a su hermana. Su padre estaba feliz y le cuenta que se sorprenderá cuando lleguen. Juvent estaba con un ramo de rosas azules y se cuestiona si es que le gustará a su hermana. Por otro lado, en la mansión Liban, Aslan seguía con su arduo entrenamiento. Ahora estaba haciendo flexiones, pero con su maestro encima. La protagonista no podía aguantar tanto peso y se estaba muriendo. Pero su profesor estaba feliz de que su discípula pueda aguantar su peso y seguir haciendo flexiones. Bertrand se encontraba actualmente en un estado mucho más pesado a través de la magia de aumentar su peso. Al principio aumentó su peso a 120 kilogramos. Pero ahora había aumentado a 700 kilogramos. Su profesor seguía sorprendido y se cuestionaba que había fortalecido esa magia y que él no podría aguantar ese peso. Aslan lo estaba dando todo por su entrenamiento, al punto de ponerse colorada. Pero no pudo soportar más y terminó aplastada por el peso de su maestro. Juvent, quien había llegado a la mansión, logra visualizar cómo su hermana había terminado aplastada. El profesor empieza a sentir una aura extraña que es capaz de congelar la sangre. Se voltea y le pide que se detenga, que todo se trataba de un malentendido. Se da cuenta que era un atributo de aura oscura y se preguntaba si es que acaso ese niño era el hijo del marqués Appleton. El profesor no entendía por qué lo estaba atacando repentinamente con un poder tan fuerte. Asustado, le dice que se detenga, que seguro es Juvent, de quien su discípula Aslan habla mucho. Juvent estaba molesto y no hacía caso a las palabras de ese hombre. Pero cambia rápidamente de rostro al saber que su hermana hablaba de él. El profesor le dice que todo lo que dijo es verdad y que después de cada entrenamiento ella hablaba de él. Mientras en su mente se cuestionaba que por sus gestos estaba enamorado. Se presenta como el profesor Bertrand y maestro de Aslan. Juvent no le hacía caso y solo exclamaba que no podía creer que su hermana hablara de él. En realidad, Aslan nunca le había mencionado nada acerca de Juvent. Sin embargo, Bertrand se sentía confiado de saber que Juvent estaba enamorado de Aslan. ¿Tienes curiosidad? Sobre lo que he estado hablando con Aslan, y ¿por qué le estoy dando clases?, pregunta Bertrand. Él sabía que un niño enamorado cae fácilmente ante una historia que es buena para escuchar. Se acerca hacia Juvent y lo abraza, diciéndole que le contará todo lo que habla con Aslan. Se lo lleva lejos y deja botada a Aslan, quien estaba cansada y con su alma saliendo de su cuerpo. ¿Mi hermana realmente dijo eso?, pregunta Juvent, mientras Aslan estaba a su costado durmiendo. El profesor responde que sí, que siempre presumía que tenía un hermano lindo y que era alguien amable, inocente y angelical. Cabizbajo, Juvent exclama que ya lo sabía, pero no quería aceptar que ella solo lo vea como su hermano menor. El profesor le dice que no se preocupe, que cuando crezca se convertirá en un maravilloso hombre. Seguía diciéndole cosas para que se anime y que cuando crezca, Aslan se dará cuenta que sus sentimientos por él crecerán. Juvent se puso ruborizado al saber que Aslan tenía sentimientos por él y que no solo lo veía como un hermano. Le pregunta por qué sus clases son realmente duras, y él contesta que no puede evitarlo. Le cuenta que tiene que formar su cuerpo a través de un riguroso y doloroso entrenamiento. De lo contrario, no será capaz de manejar las propiedades de su poder. Debido a las propiedades de su atributo, incluso al verla parece que no le pasa nada, pero su cuerpo podría deteriorarse más. El profesor le dice que todo lo que le contó no le diga a nadie y que es un secreto. Juvent no entendía nada y pregunta por qué no debería hablar. El profesor contesta que si le cuenta a Aslan, ella se sentirá avergonzada y dejará de hablar de él. Añade que si lo hace, el interés que tiene ella hacia él disminuirá y que su cariño también bajará. El profesor estaba tranquilo al saber que había apaciguado la ira de Juvent.
Pero lo que él no sabía es que con esa conversación hizo que Juvent interviene y pregunta cuándo despertará su hermana. El profesor responde que lo hará muy pronto. Hizo que los sentimientos de Juvent cambiarán y pasarán de la duda a ser amor. El verano había llegado a su fin y con eso el comienzo del otoño. Aslan estaba pesándose y se da cuenta que tenía un peso normal y ya no tenía necesidad de preocuparse. Con una sonrisa, estaba feliz de que todo su entrenamiento haya dado tanto fruto y sentía como todo estaba completamente equilibrado. Sin embargo, a comparación de su masa muscular, la fuerza de sus músculos ha aumentado considerablemente. Mientras miraba hacia afuera, estaba triste de que era el último día de su maestro y que se irá pronto. Al igual que el Aslan original, era fuerte incluso sin el entrenamiento adecuado. Además, después de esas duras clases, su ropa no se rasgó sin importar el tipo de ataque que recibiera. Además, Juvent parecía estar más brillante. Al igual que en el juego, despertó sus poderes mágicos hace meses, lo que muestra que en realidad es un genio. Aslan acariciaba la cabeza de su hermano menor, felicitándolo por obtener sus poderes mágicos. ¿Cómo puede ser un niño tan adorable en este momento? Se cuestiona Aslan feliz. Pero había algo que Aslan no sabía. A diferencia de lo que pensaba la protagonista, Juvent era un personaje lejos de ser ingenuo. Solo estaba fingiendo ser débil frente a Aslan, siguiendo los consejos de Bertrand. El profesor aconsejaba que le haga saber que había despertado su atributo y use eso como su arma. Juvent pregunta si es que acaso quiere que capture el corazón de su hermana con sus poderes. El profesor responde que no lo haga, que hacer eso va a ser contraproducente, ya que ahora solo lo considera lindo. Le dice que se vea débil y con una linda apariencia, al hacer eso, despertará en ella el instinto para protegerlo. Cuando sea más alto que ella, deberá demostrar su fuerza. Al mostrarle un lado inesperado de él, ya no lo verá como un hermano menor, sino como un hombre. Siguiendo todos esos consejos, Juvent le pregunta a Aslan qué iba a hacer. Ella responde que se mirará en el espejo. ¿Para qué vas a mirarte al espejo? Te ves bonita incluso si no te miras en el espejo, dice Juvent medio ruborizado. Feliz por el halago, Aslan piensa que su hermano menor es demasiado adorable. Ambos se abrazan como unos verdaderos hermanos. Aslan le dice que está mucho mejor ahora que había perdido peso. Y Juvent respondía que se veía bonita incluso antes de bajar de peso. Añade que era tan hermosa como una pequeña cerdito. A la protagonista todavía le dolía que le digan cerdito y quería borrar su oscuro pasado. Se da ánimos y en lugar de ponerse triste, se pone animada al saber que ahora se encuentra más saludable. Aslan le pregunta a Juvent si quiere ir a dar un paseo. Él acepta y piensa que se trata de una cita. La protagonista carga a Juvent como un príncipe, dejándolo sorprendido y ruborizado ante tal actitud. Más tarde, el duque le recomienda a su hija que debería participar en la fiesta que se celebrará en el Palacio Imperial. Añade que la próxima semana será el cumpleaños del príncipe heredero. Y como son una familia ducal, deberían asistir. Aslan se da cuenta que el príncipe heredero era el primer príncipe, Luden von Heimberg, otro de los jefes finales del juego. Luden von Heimberg, príncipe heredero del Imperio Isaac. Tiene 11 años de edad, además de ser un año menor que la protagonista. Es poseedor de uno de los atributos más raros, la luz. Es bueno con la magia y es considerado el genio del siglo. En resumen, Luden era como un príncipe azul. Pero, obviamente, hay una razón. Es uno de los jefes finales del juego. Además, tiene una personalidad horrible, es por eso que es el jefe final y no la meta. Es un narcisista que se cree el mejor y el centro del universo. A diferencia de su apariencia, su personalidad es peor. Si el personaje principal obtiene más atención que él, Luden se vuelve el jefe final. La protagonista se cuestiona qué debería hacer, ahora que pensó que tendría paz. No sabe qué hacer y piensa que tal vez lo mejor sería dejarlo así, y alejarse lo máximo posible. Al día siguiente, unas criadas estaban adulando a Aslan, quien se había puesto un hermoso vestido. Le decían que se veía hermosa, haciendo que la protagonista se sonroje un poco. Tratando de parar tantas adulaciones, Aslan dice que solo quiere ir cómodamente con el traje de entrenamiento. Más tarde, se encuentra un carruaje en la mansión de los Liban. Ahí se encontraba Aslan, quien le preguntaba a su hermano si había asistido alguna vez a una fiesta. Juvent responde que no, y solo las personas que cumplen 10 años pueden asistir a fiestas externas. El duque, padre de Aslan, interviene, diciendo que debe estar nerviosa, ya que será su primera vez presentándose en público. Añade que no tiene que preocuparse, porque los nobles tratarán muy bien a una niña tan linda como lo es su hija.
Aslan dice que nunca había estado en una situación así, y estaba avergonzada porque habrán personas desconocidas y tendrá que presentarse con ellos por primera vez. El duque interviene diciendo que ya todos la conocen, haciendo que la protagonista se sorprenda. Feliz, empieza a buscar una foto y se lo muestra a su hija. Le enseña una foto cuando Aslan estaba gordita y comiendo un gran trozo de carne. La protagonista no podía creer lo que estaba viendo. El duque le dice que son fotos que tomaron cuando tenía 9 años y que tenía muchas fotos, porque se veía muy linda. Aslan estaba completamente sorprendida al saber que tenía más fotos de ella comiendo. Totalmente feliz, el duque dice que su hija es hermosa y que los nobles la conocían, así que no debería ser tímida. Sorprendida, Aslan pregunta si es que acaso mostró todas esas fotos a los nobles. Su padre orgulloso responde que repartió todas las fotos de su hija. La protagonista se cuestionaba por qué tuvo que tomar tantas fotos y quería regresar a su casa. Más tarde, muchas personas influyentes se encontraban bailando en la fiesta. Ahí se encontraba el príncipe Luden, quien observaba a todos y cuestionaba que él era el personaje principal y no entendía por qué los demás se esmeraban por serlo. Su mayordomo, quien se encontraba ahí, le dice que es difícil memorizar los rostros de todos los nobles que asistieron hoy. El príncipe interviene, diciendo que puede recordar todos los rostros después de verlo una vez. Estaba aburrido. No entendía por qué los nobles decían unas pocas palabras y que no le parecía divertido. Cuestiona que los extras no son mejores a cualquier personaje. Pero le es difícil lucir estúpido con temas tan predecibles. Se encontraba inmerso en sus pensamientos y críticas cuando una voz exclama que el duque de Líban había llegado. La voz agrega que también había llegado la duquesa de Líban, Ellen Líban, y la señorita Aslan Líban está entrando. Todos los presentes estaban sorprendidos al ver a Aslan y cuestionaban que se veía diferente a la chica de la foto. Aslan estaba ingresando y tenía un hermoso vestido blanco que hacía un conjunto con su cabello color plateado. El príncipe logra observar a Aslan y se sorprende, fue tanto la sorpresa que se cuestionaba si de verdad era la hija del duque. ¿La foto que envió con anticipación era con la intención de protegerla? Sí, tiene que ser eso, con una belleza como esa. Fueron los pensamientos del príncipe. El príncipe se da cuenta que una chica con esa presencia no podía ser un extra. Estaba seguro de que era un personaje principal y debía actuar rápido en ese mundo donde él era el personaje principal. Los invitados empiezan a voltear mientras decían que el príncipe había ido a buscarla. Un invitado decía que tal vez se debe a que se enamoró a primera vista. Aslan estaba mirando al príncipe, quien estaba atrás de ella. El príncipe piensa para sí mismo que es la primera vez que no es el personaje principal y no quería perder esa oportunidad. Aslan estaba preocupada, no quería involucrarse con el príncipe y pedía en su mente que se vaya. Señorita Líban, usted será mía. Fueron las palabras del príncipe. Estas palabras dejaron atónitos a los invitados, a Juvent y al duque Líban. Aslan no podía creer lo que estaba sucediendo. El príncipe se acerca y le dice que está esperando su respuesta y que declaró que será de él. Aslan se cuestiona en su mente que el personaje no había cambiado nada. La protagonista se disculpa con el príncipe y responde que por el momento no tiene intenciones de contraer matrimonio. Tratando de tapar el rechazo, el príncipe empieza a decir que tal vez es un poco tímida y que por eso se avergonzó. Agrega que no pierda la oportunidad de ver a un hombre hacer historia con mayor detalle que nadie más. Aslan responde que no le interesa verlo, rechazándolo públicamente. El príncipe agarra la mano de Aslan y le dice que no pierda su encanto, que no le gustaría presionar a una indecisa mujer. Se sorprende al ver que no se movía, ya que él trataba de jalarla hacia él y abrazarla. Aburrida, Aslan levanta las mangas de su vestido y agarra con fuerza la muñeca del príncipe. La protagonista exclama que no tiene intenciones de comprometerse, casarse, ni tampoco salir con él. Porque Su Alteza el Príncipe no es su tipo. Estas palabras dejaron atónito al príncipe, quien no podía creer que lo hayan rechazado públicamente. El príncipe dice que tal vez lo estaba insultando y no podía creer que le haga eso al personaje principal. Aslan responde que el príncipe no es el personaje principal porque ese mundo no es un cuento de hadas. ¿No soy el personaje principal?, pregunta medio molesto el príncipe. La protagonista exclama que el príncipe es el personaje principal de su propia vida. Pero no debe pensar que es el personaje principal en la vida de otras personas. Totalmente molesto, el príncipe responde que le había dado una oportunidad para que se convierta en el personaje principal y, aún así, se atreve a darle un sermón. Aslan dice que el príncipe heredero algún día se convertirá en el emperador del país y que no debe hablar con los nobles como futuro señor. El príncipe empieza a gritar que se calle y que no hable más.
Señala a Aslan y exclama que pensaba que era un personaje principal, pero solo era un personaje extra y que él es el verdadero personaje principal. Empieza a lanzar su poder de luz, mientras decía que no se atreva a sermonearlo, ya que es el personaje de la historia. Eran unas cadenas de luz, que envuelven a Aslan, quien se sorprende. Molesta, la protagonista cuestiona que ya había aprendido la técnica de la presión de luz y que se estaba burlando de ella por usar magia en su contra. Cuando Luden, en el juego, se enfrenta al personaje principal como jefe final, era la magia más problemática. Ata al oponente con magia de luz y lo hace incapaz de realizar ninguna acción, y era casi imposible derrotar esa magia a menos que tuvieran un objeto de caché. Aslan seguía molesto y piensa para sí misma que se descuidó porque era un niño y no pensaba que le iba a hacer eso. Juvent, molesto, interviene y se pone frente a Aslan y se dirige al príncipe. ¿Quién diablos eres? ¿También quieres decirme algo desagradable?, pregunta el príncipe. Juvent exclama que no se atreva a molestar a su hermana y también le advierte que, si la sigue molestando, no lo dejará pasar. Empieza a activar su poder oscuro y un círculo mágico se posa detrás de Juvent. El príncipe hace lo mismo y un círculo mágico de luz se posa detrás. Luden lanza su poder de luz y manda a volar a Juvent. Aslan estaba preocupada, ya que Juvent recién había despertado su poder hace medio año. Molesta, piensa para sí misma que como el príncipe es mayor, debe tener más de un año aprendiendo la magia y no podía aguantar que le hagan eso a su dulce Juvent. Luden exclama que ya había dominado la magia de luz, que era el poder que había poseído un héroe del pasado. También dice que él es el personaje principal, que nada le falta, y si no lo fuera, no existiría ningún personaje principal. Aslan no podía aguantar las barbaridades que decía el príncipe Luden. Estaba irritada y cuestionaba que no podía hacer eso en su primer banquete y mucho menos agredir a su hermanito. Exclamando que no le importa lo que suceda, empieza a surgir su poder de la fortaleza. Luden se sorprende al ver el poder de la protagonista. Ella solo atina a mirarlo molesta e irritada. Aslan se acerca hacia donde estaba el príncipe y levanta la mano. Le da una contundente cachetada enfrente de todos los presentes, mientras le decía que no se meta en su vida. Fue tan fuerte el golpe, que Luden terminó incrustado en la pared. Los presentes estaban atónitos y asustados por la acción de Aslan. Ella por su parte estaba orgullosa de su actuar. Aslan sabía que estaba molesta, pero se sorprende al ver lo que había hecho en su ataque de ira. De pronto, una voz a lo lejos exclama que se detengan. Todos los presentes se inclinan y saludan al emperador, quien había llegado a la fiesta. Aslan también se inclina y se asusta al no saber qué es lo que ocurrirá con ella, ya que golpeó al príncipe. El emperador exclama que todo es un desastre y ordena que todos levanten la cabeza. Reinhard Bolheimberg es el gobernante del país y el dueño del castillo imperial. Era el emperador del juego Fantasy Attraction. ¿De qué diablo se trata todo esto?, pregunta el emperador. Aslan solo piensa que estaba arruinada. Ella sabía que lo que había hecho era considerado traición. Por ende, toda la familia puede ser exiliada o, en el peor de los casos, los pueden asesinar por pena de muerte. La protagonista en su mente empieza a disculparse con su padre y su madre. Con suerte, ella sería la única castigada y ejecutada. Se cuestiona que tal vez pueda obtener algo si se arrodilla y suplica perdón. Pero se da cuenta que no podía arrodillarse, ya que sus rodillas no se doblaban por el miedo que sentía. De pronto, una voz le decía en su mente que no tenga miedo, que no pasará nada. Aslan no sabía de quién era esa voz y no podía creer que se tratara de Su Majestad el Emperador. ¿Su Majestad usó magia? Estaba segura que escuchó que las personas con atributo de viento podían hacer ese tipo de cosas. También observa a un niño, quien se encontraba al costado del emperador. Era Saiden von Heimberg. Aslan piensa para sí misma que ese niño era uno de los personajes principales, pero no podía creer que lo haya visto. Saiden, un personaje de estrategia, es un personaje con una gran cantidad de fans. Para ver un final feliz, el primer príncipe Luden, que era un tonto, tuvo que ser derrotado y el segundo príncipe es elevado a la posición de emperador. Saiden odiaba a su maldito hermano porque tenía más amor propio que su país. La razón por la que se fue del país era porque el hermano rufián quería convertirse en rey e iniciar una guerra. El banquete había terminado sin ejecuciones y de una manera pacífica. Más tarde, se encuentra el emperador en el comedor, mientras una voz que salía de una bola de cristal se disculpaba. El emperador empieza a sonreír, diciendo que estaba bien, que los niños pueden pelear entre ellos. De hecho, para el emperador, el príncipe heredero Luden era una espada de doble filo. Las habilidades eran superiores a las de cualquier otro miembro de la familia imperial,
pero el problema era la cabeza teñida de narcisismo. El emperador decía que si lo regañan no lo escucha y espera que con el incidente ocurrido desaparezca su arrogancia. De pronto, un mayordomo ingresa al comedor, exclamando que tiene algo que decirle a su majestad. Él pregunta qué está sucediendo y si es que acaso Luden tratará de vengarse. El mayordomo niega y dice que no se trata de eso. Dice que el joven amo está enfermo de amor. Estas palabras dejaron sorprendido al emperador. Ya en la noche, Luden estaba en su habitación tocándose la mejilla. Decía que había roto su magia mientras recordaba el rostro de Aslan. Ruborizado, dice que lo había golpeado y que era la primera persona que lo había hecho. Luden, el príncipe heredero, recordó épocas de su infancia. El emperador le decía que no era un niño ordinario, sino que era el heredero que gobernará el país algún día. Como príncipe heredero hasta los 4 años puedes tener una infancia normal. A partir de los 5 años tienes que pasar por numerosos entrenamientos para convertirte en un emperador incondicional. Esa fue la primera vez que le dijeron que no era un niño normal. Un par de hombres se acercan al emperador y le dicen que es un genio y que no puede creer que aprenda tan rápido. No importaba lo que hiciera, recibía elogios y él pensaba que era normal. Como le gustaban los elogios, se esforzaba más. Sin embargo, sentía una sensación de agobio. Su hermano le decía que no podía creer que haya memorizado eso con solo mirar una vez, y que para él es difícil. Él no comprendía qué quería decir con que es difícil memorizar eso con leerlo una vez. Los niños de su edad estaban muy por detrás de él. La diferencia de nivel era tan grande que los niños lo evitaban cada vez más. Pero lo sabía con certeza que él era más especial que los demás. Él era realmente único. Pero los efectos secundarios de ser especial llegaron rápidamente. ¿Realmente necesitas hablar sobre estudiar incluso ahora? Estoy harto de esto, critica Saiden. El ser único lo había convertido en un excluido. Pusieron un gran peso en él. Y rápidamente, ese peso lo oprimió por completo. Con tanta presión, estaba a punto de perder la respiración. De pronto, el príncipe empieza a sentir que tiene mareos y su visión está borrosa. La magia de luz es una magia legendaria. Además, con ese tipo de maná, quedará plasmado en la historia. El príncipe estaba con fiebre y seguía mareado. Un hombre ingresa y exclama que había nacido un nuevo guerrero, dejando sorprendido al emperador y su esposa. ¿Guerrero? ¿Yo? Se cuestionaba el príncipe Luden, mientras su atributo era de un mágico legendario. Guerrero. Un personaje legendario que fue el primero en poseer el poder mágico de la luz. Nació en una época complicada. Derrotó al Señor de los Demonios y destruyó a todos los monstruos. Y salvó al continente del borde de la destrucción. ¿Soy un héroe? Sí, podría ser uno. Totalmente feliz, Luden exclama que él era un guerrero legendario. En aquel momento, la carga que tenía Luden ya estaba al límite. El muro de presión que se había roto tras la manifestación de sus habilidades pronto lo cegó. Luden se cuestionaba que no puede relacionarse con personas normales porque era un guerrero elegido por los cielos, el héroe de esta historia. Sin embargo, como resultado, cambió su forma de pensar sobre la gente que lo rodeaba. Empezó a ponerse egocéntrico con su profesora, quien estaba a cargo de su educación. Después, con su madre y su propio hermano. Y para terminar, incluso lo hizo con su padre, el emperador del reino. Él pensaba que todos eran extras que existían para hacerlo brillar. Para decorar su historia. Marionetas sin alma, que solo están para él. Y justo cuando ese sentimiento defensivo de autoestima se había profundizado, conoció a otro protagonista. Luden, quien estaba en su cama, tocaba su mejilla, pensando que nunca había conocido a una niña así, y que nunca le habían pegado, ni siquiera su padre. Sin embargo, se veía como un ángel. La forma en la que se comportaba, la forma en la que hablaba, no era de un extra. Era de un personaje principal, igual a Luden. El príncipe, quien estaba recordando a Aslan, se cuestiona si la volverá a ver. Quería volver a verla y presentarse correctamente. No sabía por qué, pero quería ser reconocido por ella. De pronto, el emperador, quien estaba observando la actitud de su hijo, pregunta a su mayordomo si está seguro que su hijo está enamorado. El mayordomo responde que hace un momento el señorito estaba murmurando que quería volver a ver a la pequeña duquesa. Efusivo, el emperador empieza a sacudir a su mayordomo, diciéndole que esa actitud es normal en su hijo, pero aún así se enamoró de ella. El mayordomo no dio respuesta, solo empezó a imaginarse al príncipe totalmente enamorado.
También agrega que el mundo es muy grande y que hay muchas maneras de enamorarse. ¿Existe realmente eso?, pregunta asustado el emperador. De pronto, escucha una voz que decía que quería verla, dejándolo atónito. Voltea y mira a su hijo, quien estaba murmurando que quería verla, a su persona favorita, a su ángel. ¿Está bien? ¿No se golpeó la cabeza?, pregunta el emperador. El mayordomo vuelve a repetir que el mundo es muy grande y que existen muchos tipos diferentes de amor. El emperador había escuchado sobre eso, pero no quería aceptarlo. No quería pensar que a su hijo le gustaba que lo regañen. El mayordomo iba a decir unas palabras, pero son interrumpidos por algo. Era Luden, quien empezó a murmurar que no le gustan los golpes, que no se sienten nada bien, pero necesitaba verla. El emperador estaba totalmente atónito, mientras su mayordomo pregunta qué es lo que está pensando. Él se dirige a su mayordomo y ordena que a partir de mañana aumenten las horas de entrenamiento del príncipe Luden. 5 de enero. El duque y la duquesa estaban felicitando a Aslan por su cumpleaños. La protagonista solo daba las gracias, totalmente feliz. Sonriente, piensa que es su primer cumpleaños, desde que recordó su vida anterior. Juvent, quien estaba ahí, también le da las felicitaciones a su hermana. Aslan le da las gracias por asistir. Aslan cumple 10 años. El próximo marzo, finalmente empezará a ir a la escuela en Yggdrasil. Además, Juvent, quien era un año mayor que la protagonista, también fue admitido en la escuela. No era de extrañar, puesto que ya saben que posee magia oscura. La protagonista recuerda que el ingreso a la escuela de Juvent se retrasó un año, debido a un incidente. La duquesa interviene, diciendo que era hora de abrir los regalos. Juvent dice que abra su regalo primero y que lo hizo él mismo. Era un hermoso anillo. ¿Lo has hecho tú mismo? La oscuridad es hermosa, dice Aslan. Juvent orgulloso responde que es una gema en una piedra mágica, hecha para almacenar mi poder mágico. Añade que si le pasa algo, él lo sabrá de inmediato y correrá a protegerla. De pronto, una voz exclama que había llegado un invitado. El duque se cuestiona que no sabía nada y que no había recibido ningún mensaje. Su Alteza, el príncipe heredero está aquí, exclama la voz. Luden se acerca, saluda al duque y se dirige a él como su padre. Él, molesto, sin entender nada, pregunta cuál era el motivo de su visita. ¿Qué? ¿Padre? ¿Qué está diciendo este niño?, exclamaba en su mente molesto el duque, mientras le decía que solo lo llame duque Liban. Ruborizado, el príncipe pregunta si no le gusta la idea de que lo llame padre. Celoso, responde que con llamarlo Liban es más que suficiente. Luden trata de ponerse serio y le dice al duque que su visita es porque tenía que hacer la entrega de una carta que le envió su padre. El duque Liban estira la mano, pidiéndole que lo entregue. Pero Luden le explica que la carta no era para él, sino que era para la señorita Aslan. Celoso y molesto, el duque le dice que le entregue la carta, que él mismo se la llevará a su hija. Luden no quería dársela y responde que la carta debe ser entregada personalmente. ¿Me permitiría encontrarme con la señorita Aslan?, pregunta el príncipe. Después de 10 minutos, el duque se había resignado a quitarle la carta y le dice que espere, que llamará a su hija. Luden responde con un «Gracias, padre». Y el duque exclama que lo llame duque Liban. Retractándose, Luden se dirige hacia él como duque Liban. Unos días atrás. Luden estaba triste, mientras exclamaba que quería verla. Mientras el emperador le decía que debía entregar una carta. Pone la carta sobre la mesa, y Luden se pone feliz al saber hacia dónde iba dirigida la carta. Ya en el presente, el príncipe se cuestionaba cómo debería actuar y si debería pedirle disculpas primero. Aslan abre la puerta y pregunta qué es lo que desea su Alteza. Luden, quien estaba totalmente ruborizado, se da ánimos y le pide a Aslan que se disculpe honestamente y que comiencen una relación de nuevo. Su rostro empieza a brillar y muestra su sonrisa. Aslan no entendía lo que estaba pasando. Medio molesta, se cuestiona que la habían llamado para hacer la entrega de una carta y que era algo oficial, y si es que estaba tomándole el pelo. Luden, por su parte, estaba perplejo y se criticaba a sí mismo el por qué no podía hablar normalmente. La realidad es así, Luden ha estado viviendo durante más de un año, pensando en las personas como meros extras. Mientras tanto, ni siquiera tuvo una conversación con alguien en quien pensara verdaderamente como un humano. En pocas palabras, hablaba consigo mismo día y noche. Su Alteza, ¿es esto una broma?, pregunta Aslan. Luden quería responder,
pero no sabía cómo hacerlo y estaba tartamudeando. Resignado por no poder expresarse, le hace entrega de la carta a Aslan. La protagonista empieza a leer el contenido de la carta enviada por el mismo emperador. Estimada señorita Aslan Liban, hay algo que me gustaría pedirle. Como es bien sabido, el estado mental del príncipe es bastante grave. Si crece de esa manera y se convierte en emperador después, el destino del país se verá afectado. Pero sin duda, vi una esperanza en usted. La esperanza de ser la única que pueda reprimir al príncipe heredero y arreglar su personalidad. Así que quiero preguntarle, ¿podría guiar al príncipe heredero, Luden, por el camino correcto? Postdata 1. Será proclamado emperador, por lo que está bien guiarlo con cierta cantidad de violencia. 2. Si por casualidad surge un problema con el príncipe heredero durante la orientación, infórmelo de inmediato. Aslan estaba completamente molesta al saber que la habían incluido en la enseñanza del príncipe heredero. Lo mira fijamente y se cuestiona que estaba mejorando un poco, pero no sabía si se podía revertir. Suspira y dice que todavía hay esperanza tras experimentar ese comportamiento horrible. Luden no entendía lo que la protagonista estaba diciendo. Aslan piensa para sí misma que no puede ignorarlo, ya que eso lo convertiría en un jefe final y sería más molesto. Las condiciones para la aparición de Luden fueron las siguientes. Cuando el nivel de atención del personaje llega a 80%, aparece Luden y lo desafía un total de 5 veces. En ese instante, hay una opción para ignorar. Cuando más lo ignoras, más fuertes se vuelven las habilidades de Luden. Por lo que, si se pasa por alto las 5 veces, estará en un estado en el que no podrás ganar en absoluto, y el final malo llegará incondicionalmente. La protagonista suspira, y piensa que lo mejor sería que lo mantenga cerca de ella y vigilado, para que así pueda mantener la situación. También se cuestiona que si logra evitar el final, Luden se convertirá en el emperador y el país estará arruinado. No podía tener una vida pacífica como quería. Su Alteza mencionó que quería reconciliarse conmigo. ¿Eso es verdad?, pregunta Aslan. Luden responde afirmativamente. Aslan estira la mano y exclama que lo perdona, y que estrechen las manos como señal de reconciliación. Agarra la mano del príncipe, haciendo que se ponga totalmente ruborizado y sin poder hablar. Tanto fue el contacto femenino, que terminó por desmayarse. Se repone y le pregunta a la protagonista si se puede casar con él. Aslan le da un fuerte golpe en la cabeza y responde que no diga cosas sin sentido. Unos días después del regreso de Luden. Estaba Aslan echada en su cama, cuestionándose que lo pedido por el emperador lo llevará a cabo en la escuela. Añade que por fin, también ingresará a la escuela Yggdrasil. El trasfondo del juego es la escuela Yggdrasil. De cualquier manera, la escuela Yggdrasil está bastante lejos. Se puede ingresar a partir desde los 11 años y perdura hasta el 3er grado. Aslan estaba pensativa, ya que ese lugar no aparece en el juego. Recuerda que la escuela estaba cerca de la ciudad imperial. La escuela intermedia está en el extremo oeste de la ciudad y la escuela secundaria está en el extremo este. Mirando el mapa. El exterior de la capital está en su estado natural, especialmente en las montañas al norte de la ciudad imperial, donde aparecen monstruos con frecuencia, por lo que el acceso está restringido. Y la principal causa de la aparición de monstruos es el portal. La causa exacta se desconoce, pero la hipótesis más poderosa es que fue creado por la energía estancada y la distorsión resultante. Y más allá de eso, había una mazmorra. Aslan piensa que el saber sobre el juego es una buena fuente de experiencia. Pero lo único que tenía en mente era tener una feliz vida escolar. Decide que su primera meta será estudiar mucho y comportarse de manera apropiada. Quería convertirse en una alumna de honor. Su segunda meta era que debía cuidar muy bien a los jefes finales para que no se desvíen. Y por último, quería hacer amigos, muchos amigos. Ya en la escuela, se logra visualizar a Aslan, quien está poniendo un rostro triste. Nadie se acercaba a ella y se cuestionaba el por qué. Lo peor era que estaba escuchando cómo sus compañeros susurraban. La protagonista estaba en la clase 1, grado 1. Sus compañeros seguían susurrando cosas a sus espaldas. Una aura negra rodeaba a la protagonista, quien seguía sin saber qué pasaba. Molesta, piensa que tal vez la ven como si fuera un monstruo. Suspira y cuestiona que nadie le habla porque son hijos de familias aristócratas. Todos los niños tienen 11 años, pero incluso siendo tan jóvenes, los nobles no dejan de lado su estatus. Para aquellos niños que ya conocen el mundo y son conscientes de la brecha entre familias. La hija única del duque debe haber sido para ellos una persona difícil de abordar.
Aslan deja de lado sus pensamientos y se pone feliz de que los rumores no se hayan extendido. Un niño critica a la protagonista por golpear al príncipe heredero y que haya ido a la escuela normalmente. Otra niña añade que incluso si es hija de una familia ducal, lo que hizo era traición y debería haber ido a la cárcel. Aslan solo sonríe ante tales críticas hacia su persona. Pero se agarra la cabeza, cuestionándose que hubiera sido mejor que no golpeara al príncipe. De pronto, se acerca una niña, quien le pregunta si se puede sentar a su lado. La protagonista piensa que al fin podrá hacer amigos. Le parecía un rostro familiar y empieza a recordar de quién se trataba. Logra recordar y se trataba de los tontos sirvientes de Aslan Liban, el jefe final de la historia. Aslan sabía que no debía involucrarse con ellos. La niña le pregunta algo y Aslan sin titubear responde que quiere estar sola. ¿Sí? ¿Le gustaría estar mejor sin compañía? Vuelve a preguntar. La protagonista solo da una leve sonrisa, mientras en su mente gritaba que eran desagradables. Un niño interviene, diciéndole que solo quieren ser sus amigos. Se trataba de Harman, hijo del conde de Oriente. Añade que lo mejor sería estar con personas de clase similar. Aslan no quería saber nada y se cuestionaba que estaba cansada. Otros niños se unen y preguntan si se pueden sentar cerca y que querían unirse a la conversación. Harman responde negativamente y exclama que deberían haber llegado antes. Sin hacerle caso, todos los niños se dirigen a la protagonista y empiezan a hacerle toda clase de preguntas. Aslan estaba atónita, no sabía cómo reaccionar ante tal situación inesperada. Se tapa las orejas para no escuchar nada, mientras piensa que todo es muy complicado. De pronto, escucha una voz. Aslan se sorprende al escuchar esa voz. Eran las personas que traicionaron y abandonaron a la protagonista cuando tomó la ruta del abismo. Los niños empiezan a discutir entre ellos y Aslan seguía inmóvil. De pronto, golpea la mesa, preguntando si es que acaso no escucharon lo que dijo. Exclama que dijo que quiere estar sola. Esa actitud asustó a todos sus compañeros de clase. La carpeta se había partido en dos y los niños al ver eso, empiezan a disculparse con la protagonista. La maestra ingresa al salón y está a punto de iniciar la clase. Aslan estaba deprimida y arruinada. Se había convertido en el objetivo de terror de la clase 1. Además, la situación en las aulas de Luden y Juvent no eran tan buenas. El príncipe estaba hablando solo, con su personalidad egocéntrica. Por su parte, Juvent solo era un niño sombrío que no hablaba con nadie y contagiaba a toda su clase. Juvent no tenía humor, ya que lo habían separado de su hermana. Asimismo, la magia oscura de Juvent, cuyo control mágico era inmaduro, fue fuertemente influenciado por el estado de ánimo de Juvent. El primer día de ingreso a clases fue un desastre total. Unos días más tarde, unos niños conversaban entre ellos. La protagonista estaba llorando, ya que no había conseguido ningún amigo. Levanta la mirada y observa a sus compañeros, que estaban conversando amenamente. Iba a saludarlas, pero sus compañeras empiezan a disculparse y entregarle todo lo que tienen. Después del primer día, nadie se acercó a Aslan. Por lo que Aslan, nuevamente, se sentó sola. Este fenómeno se llama la zona de Aslan. La protagonista se daba ánimos, exclamando en su mente que no estaba sola. Pero empieza a borrar ese pensamiento, cuestionándose que hizo lo mejor que pudo y falló. A la hora de salida, Aslan se cuestionaba que debería dejar esa idea de hacer amigos y resignarse. A lo lejos, logra visualizar algo que estaba en el jardín. Era un gato. La protagonista empieza a llamarlo para que se convierta en su amigo. Seguía tratando de acercarse al gato para acariciarlo. Pero no se trataba de un gato, sino de unos papeles. Aslan estaba asustada y rogaba que ojalá nadie la haya visto hacer eso. Una risa burlona se escucha detrás de ella. ¿Es usted la señorita Aslan Liban? Pregunta la señorita desconocida, dejando a la protagonista completamente ruborizada. Aslan voltea y le pregunta si vio todo. La chica responde que vio desde el inicio. La protagonista se pone triste y se cuestiona que había visto todo desde el principio. Tratando de calmarla, la chica le dice que ella también pensó que era un gato y por eso le trajo comida. Pero como no lo es, le ofreció la comida a Aslan. Ambas sonríen, como si de una travesura se tratara. Empieza a reír del chiste que hicieron. ¿Puedo saber cómo te llamas?, pregunta la protagonista. La chica responde que su nombre es Riley Hemingston. Aslan exclama que es un bonito nombre y que no necesitaba presentarse, ya que Riley seguramente sabe su nombre.
Riley responde que sí, que era ella quien había roto su escritorio en dos. Añade que Aslan pertenecía a una de las pocas familias ducales y su nombre era difícil de olvidar. Aslan, quien estaba feliz, piensa que era su oportunidad de conseguir un amigo. ¿Te gustan los gatos?, pregunta Riley. Aslan responde que sí, que son hermosos. En vista de que le gustaban los gatos, Riley invitó a Aslan a su casa para que conociera a sus 3 gatos. La protagonista estaba feliz por la invitación y acepta ir a visitarla. Ese fue el momento en que Aslan hizo su primer amigo. Al día siguiente, unos niños estaban mirando algo que los dejaba sorprendidos. Era Aslan, quien le decía a Riley que era muy agradable. Ambas se abrazaron tiernamente y los niños empezaron a murmurar que quizás se tratara de una subordinada y que podría ser una amenaza. Aslan se molesta y les dice que podía escuchar todo lo que decían. Uno de sus compañeros comenta que tal vez Aslan era una buena persona y había escuchado que le gustaban mucho los gatos. Otro compañero añade que también había escuchado que le gustaba la comida. Aslan abrazaba a Riley y le daba las gracias por hablar bien de ella. En el interior, Aslan estaba muy feliz de haber conseguido un amigo y se daba ánimos para conseguir muchos más. Se cuestiona que le gustaría hacer 2 amigos más, aparte de Riley. Observa a lo lejos a Saiden y piensa que tal vez podría ser su amigo. Saiden von Einberg. Al igual que Luden, era un personaje completo tanto en las artes literarias como en las marciales. Literalmente una belleza natural. Y un genio que despertó su poder mágico a los 11 años de edad. Aslan piensa que Saiden era definitivamente alguien confiable como amigo. Pero se dio cuenta de que Luden estaba a su costado y se molestó al ver que no se cansaba. Luden y Saiden. Ambos no se llevaban muy bien en el juego original. Luden, por supuesto, trataba a Saiden como un extra, y Saiden, quien rebosaba de patriotismo, odiaba a Luden, quien era un ignorante. Si Luden se convirtiera en emperador al final, Saiden habría dejado el país. Aslan se cuestiona que es demasiado injusto que un gran talento como Saiden se fuera. Exclama que definitivamente se harán amigos y cambiarán a Luden. También se pregunta por qué no había ido Juvent al colegio ese día. Hace unos días. Juvent estaba sombrío al saber que su hermana había hecho un amigo. La misma Aslan era la que le estaba contando que había conseguido a su primer amigo. Totalmente sombrío, Juvent felicitó a su hermana. Aslan se cuestiona porque los ojos de su hermano parecían asustados. Juvent le dijo que regresaría a su clase y la protagonista solo le dio las gracias por escucharla. Después de ese día, Juvent no fue más a la clase 1. Ya en la habitación de Juvent, él le decía a su hermana que no se preocupe y que también se esforzará por tener un amigo. Echó afuera de su habitación a Aslan y ella estaba preocupada, sin saber lo que estaba ocurriendo. En el colegio, Aslan miraba el salón de su hermano a través de la ventana y se dio cuenta que no era bueno para entablar amistad con sus compañeros. Se cuestiona que, de ahora en adelante, lo visitará más seguido para ver cómo avanzaba la relación de su hermano con sus compañeros. Hasta ese momento, Aslan había cometido un grave error. En el salón de Juvent se sentía todo aterrador. Sus compañeros estaban asustados. La profesora preguntaba por qué se quedaban callados y no estaban enérgicos. Nadie dijo nada, solo Juvent suspiraba, mientras el salón seguía deprimido. Juvent sabía que su hermana había hecho un amigo, pero se cuestionaba si era algo bueno y no estaba seguro de que así fuera. Molesto, empezó a apretar su pluma, exclamando que era posible que su hermana se distanciara de él a causa de su amigo. Piensa que por el momento solo tiene un amigo, pero tal vez tenga más en el futuro. Podría tener tantos amigos, que alguien como él ni siquiera tendría tiempo de intervenir. Juvent cuestionaba que también tendría amigos varones y, quizás, los dos tomados de la mano, abrazados e incluso besándose. Esa imaginación hizo que se pusiera completamente molesto e interpretara que todos sus compañeros eran sus enemigos. Aslan ni siquiera había imaginado que la oscuridad de Juvent no había desaparecido en absoluto. La protagonista estaba hablando con la profesora de Juvent. Ella le decía a Aslan que su alumno Juvent había desaparecido, dejando sorprendida a la protagonista. Le cuenta que los profesores están trabajando duro para hallarlo, pero no han podido encontrar a Juvent. Añade que la señorita Aslan parece ser la mejor estudiante, así que le pide que avise si es que se encuentra con él. Aslan, completamente preocupada, empieza a buscar a su hermano Juvent. Se cuestiona si tal vez le había sucedido algo malo. De pronto, se dio cuenta de que el anillo que le había regalado Juvent empezó a brillar fuertemente. Se dio cuenta de que emanaba poder mágico del anillo. El poder mágico se había convertido en una flecha y le indicaba hacia dónde debía ir.
La estaba guiando fuera de la ciudad. Pero, para poder atravesar la muralla, tenía que pasar por los guardias. Logra visualizar un muro y se cuestiona que mide 15 metros y que debe usar poco poder para que no la descubran. Usa su poder y con un salto limpio logra atravesar fácilmente el muro. Logra encontrar a Juvent, quien le decía que estaba feliz de que lo haya encontrado. Aslan también estaba feliz y se iba a dirigir a su hermano, pero se sorprendió al verlo. Juvent tenía los ojos rojos, como si hubiera sido poseído por un demonio. Le decía a Aslan que se fuera con él y dejaran el país juntos. Asustada, Aslan se dio cuenta de que el estado de Juvent era peligroso. ¿Esto es un modo de furia?, se cuestionaba Aslan, observando al irreconocible Juvent. Juvent, el jefe final de Fantasy Attraction. Cuando lo enfrentas por última vez, si lo empujas hasta el borde, él cambiará de forma. Se cuestionaba cuál era el motivo que había llevado a su hermano al límite mental. La fuente de su locura era la magia de atributo oscuro, una de las magias más fuertes que destruye todo. Aslan recuerda que la obsesión de Juvent con el poder se debe a esa magia. La razón por la cual perdió el control en el juego fue su obsesión por el poder. Fue porque temía que el poder del personaje principal lo derrotara. Observando a Juvent, la protagonista se cuestionaba si todavía estaba en buena forma comparado con el juego. Juvent le pedía que salieran de ese lugar y fueran a un lugar donde no hubiera nadie y vivieran juntos. Le enseña un par de boletos que había comprado y le decía que si montaban eso, podían ir a la isla deshabitada llamada Oroma. ¿Isla desierta?, preguntaba Aslan, quien no entendía qué quería decir. Juvent responde que si estuvieran allí, nadie podría encontrarlos y podrían pasar un rato feliz solo los dos. La protagonista se dio cuenta de que la obsesión por el poder se quería apoderar de ella. Añade que si la locura proviene de la magia oscura, sería mejor vaciarla de una vez. Pero para poder hacerlo, tenía que agotar todo el poder que tenía ahora. Aslan se dirige a su hermano y le dice que sí iría con él, pero no en ese momento. ¿Qué quieres decir?, pregunta Juvent. Al no obtener respuesta, exclama que ella lo odiaba y que le gustaba más ese tal Riley o tal vez había otro que le gustaba más. Tranquila, Aslan responde que no se refería a eso y que se iría con alguien más fuerte que ella. ¿Alguien fuerte?, pregunta Juvent. Aslan responde que tenía que ser más fuerte que ella. Juvent empieza a reír y dice que no había problema, que él era más fuerte que ella. Aslan estaba molesta al ver que su hermano la estaba menospreciando. Dice que lo demuestre. Si de verdad es más fuerte que ella, lo seguirá sin decir nada. Juvent estaba de acuerdo y le dijo que podía que le doliera un poco, pero tenía que entenderlo, ya que todo lo estaba haciendo por ella. Aslan se pone en posición y exclama que lo ataque. Juvent lanza su ataque, mientras decía que capturar es más difícil que matar. Sabía que su hermana era un poco más fuerte, pero tenía que ser más ágil para poder capturarla. Le dice que va a atraparla y pregunta si eso es suficiente para demostrar su fuerza. Añade que le dolerá un poco, así que debería soportarlo. Porque perderá la cabeza y cuando abra los ojos, estarán en su propio paraíso. El poder oscuro logra atrapar a Aslan, quien estaba sorprendida. Cierra los ojos, cuestionándose que dolía mucho. Pero se da cuenta que no dolía nada, que era el ataque de un niño. Con unos simples movimientos empieza a romper el ataque oscuro de Juvent. ¿Eso es todo? ¿No tienes un ataque más fuerte?, pregunta Aslan. Juvent estaba sorprendido que haya roto tan fácilmente su ataque. ¿Por qué estás evitando que te ataque? ¿Tanto me odias? ¿Por qué me estás evitando?, exclama Juvent molesto. Aslan responde que no es un simple contacto, que es el ataque de un tentáculo. Juvent interviene y le dice que no es eso, que era el amor que sentía él por ella. Vuelve a usar su poder oscuro para atrapar a su hermana. Lanza el ataque, mientras le decía que hacía todo eso porque la amaba. Aslan da una leve sonrisa, había detenido el ataque fácilmente. Responde que todo lo que está diciendo le dijo su profesor Bertrand. Juvent, ¿es esto todo lo que tienes para demostrarme tu amor? ¡Qué tontería!, exclama Aslan. Estaba aburrida, ya que poseía un cuerpo que no podía ser lastimado por ningún ataque. Le decía que debía esforzarse más, de lo contrario se iría a su casa a dormir. ¿Cuándo se le acabará el mana?, se cuestiona Aslan, mientras destruía los ataques de Juvent. Lo mira y exclama que era hora de que todo eso sucediera. Juvent estaba completamente loco y repetía una y otra vez que la amaba. Aslan dice que cuando la amistad es demasiado profunda, se vuelve difícil distinguir entre el amor y la amistad. ¿Todavía hay algo más?, pregunta la protagonista, mientras su hermano se molestaba cada vez más.
De pronto, una clase de ojo maligno sale del cuerpo de Juvent. Amargada, Aslan observa eso y exclama que quizás esa sea la causa de la locura de su hermano. Llega a la conclusión de que debía destruir esa aberración. Aslan estira la mano para agarrarlo y destruirlo de un ataque, pero fue repelido por esa cosa. El poder de ese ojo maligno lo repelía, y se cuestionaba que no debería rendirse, ya que tenía que salvar a su hermanito. Logra atravesar el escudo y lo agarra fuertemente, exclamando que su hermano Juvent ya no necesitaba a un monstruo como ese. Empieza a apretarlo fuertemente para que desaparezca. Aslan dice que no seguirá las reglas del juego, mientras el ojo maligno se iba agrietando. La oscuridad se disuelve y Aslan estaba agarrando a Juvent, pensando que su hermano había pasado un mal momento. Feliz, pensó para sí misma que si volvía a aparecer otra vez, lo destruiría de nuevo para que no le hiciera daño a Juvent. Observa a su hermanito y se cuestiona que necesitaba volverse más fuerte y aumentar su poder mágico. Pero para aumentar su poder mágico, necesitaba comer mucho en el futuro, mucho más que ahora. Añade que cuando despierte, lo regañará por hacer que se preocupara y sufriera por él. Más tarde, Juvent se encontraba en su habitación totalmente avergonzado. Por causar disturbios, Juvent fue suspendido de la escuela por un mes. Ruborizado, deseaba no haber recordado lo que sucedió. Juvent estaba preocupado porque le había dicho a Aslan que la amaba y se preguntaba cómo debería mirarla a la cara en el futuro. Sin embargo, así como estaba preocupado, también se sentía aliviado de que Aslan supiera lo que sentía. Juvent estaba inmerso en sus pensamientos cuando Aslan entró a la habitación, preguntándole cómo se sentía. Le dio una hermosa sonrisa y Juvent se preguntaba si estaba allí para culparlo por el daño que le había hecho. Aslan se acerca a Juvent y le dijo que estaba aliviada de verlo bien. Le pregunta cómo se encontraba su mente y si estaba despejada. «Hermana, ¿no me estás insultando?», pregunta Juvent. Aslan empieza a reír fuertemente y responde que no había razón para hacerlo. Juvent intervino y dijo que había hecho algo malo y debería ser regañado. Aslan respondió que eso ocurrió debido a la magia y que fue algo natural, que no debería culparse porque sucedió por casualidad. Un poco ruborizada, le dio una sonrisa y añadió que estaba feliz de ver que estaba bien y que no tenía secuelas. ¿Qué es este sentimiento? Mi corazón reacciona de una manera que desconozco, se cuestionaba Juvent. Aslan se preocupa y le pregunta si se encontraba bien y si no se sentía extraño. Juvent se da cuenta que sus sentimientos eran de amor. Antes estaba lleno de deseos de poseer a Aslan, pero ahora solo quería hacerla feliz. ¿Estás realmente bien?, pregunta Aslan. Juvent contesta que está bien y que no se preocupe. Aslan comienza a abrazar a Juvent, quien se puso ruborizado al recibir el contacto de su hermana. Aslan agarra a Juvent y le dice que debería decidir un castigo por hacerle pasar un mal rato. Añade que iba a darle unas nalgadas y Juvent no entendía lo que estaba pasando. Aslan empieza a darle las nalgadas y Juvent pedía que por favor se detenga. En otra parte, el príncipe Lúden comenzó a estornudar. «Alteza, ¿por qué está así? ¿Se ha resfriado?», preguntó uno de sus seguidores. Lúden respondió que no estaba enfermo, pero se cuestionaba por qué sentía esos escalofríos. Otros niños se acercaron y saludaron al príncipe heredero. El príncipe respondió el saludo y les dijo que pasaran un buen día. Se cuestionaba que quería hablar con Aslan, pero no podía encontrarla por ningún lugar. También había escuchado que Juvent fue suspendido y empezó a imaginar que ellos se habían escapado por amor. Imagina a Aslan y Juvent agarrándose de la mano. Molesto, empieza a borrar esa imagen de su mente. Se puso completamente serio al pensar sobre ese tema y un hombre se acerca por detrás. El hombre se acerca y le pide a Lúden si podían hablar por un minuto. Lúden asiente y le pregunta qué era lo que sucedía. El hombre respondió que no podían hablar allí y pidió que fueran a la oficina del director para conversar. Llegan a la oficina del director y ambos se miran fijamente. El hombre le dice algo y Lúden puso un rostro serio. Levanta la mirada y sonríe, exclamando que había llegado el momento de su venganza. Días más tarde, había comenzado el periodo de exámenes. El objetivo de Aslan era ser la número 1 en toda la escuela. Quería llegar a la cima y esta era su oportunidad. Pero recordaba que no podía vencer a los tipos inteligentes de la escuela secundaria o intermedia, incluso a Juvent y Lúden. Pese a ser los villanos, también eran estudiantes destacados en todos los sentidos. Además, aunque se tratara de Juvent, estaba escrito en el perfil de Lúden que siempre ocupaba el primer lugar hasta que fue a la escuela secundaria. Aslan se animaba al saber que tenía una oportunidad y decía que estudiará mucho. Pero la realidad era otra.
Luden ocupó el primer puesto, seguido de su hermano Saiden, quien estaba en el segundo puesto. Por su parte, Juvent estaba tercero y Aslan quedó en el puesto número 22. La protagonista estaba atónita al quedar en el puesto 22 y exclamaba que solo se había equivocado en una sola pregunta. Se resigna y piensa que todo había sido muy estresante y que era muy injusto. Luden, quien estaba ahí, le dice a Aslan que estar en el puesto 22 era patético para la coprotagonista que es y le pidió que se esforzara más. Aslan estaba molesta al escuchar esas palabras hirientes del príncipe heredero. De pronto, Saiden se acercó y felicitó a su hermano Luden por obtener el primer puesto. Ambos empezaron una amena conversación y la protagonista se cuestionaba si eran tan cercanos de niños. También decía que era extraño verlos, pero se sentía refrescante ver que se llevaban bien. Juvent también estaba ahí y Aslan le pregunta cuándo había estudiado, ya que estaba suspendido de la escuela. Él respondió que no había hecho nada especial, solo había respondido las preguntas y ya. La mayoría de ellas eran de conocimientos básicos. Aslan se volvió a molestar al saber que Juvent también era de esas personas intelectuales. De pronto, una voz se dirigió a los tres protagonistas. Era el director, quien les pedía que fueran a su oficina un momento. Añadió que no lo había confirmado hasta hace poco, por lo que solo había informado al príncipe Luden. Pero ahora que se había corroborado, necesitaba decírselo a ellos dos. Ya en el despacho del director, Aslan preguntó qué era lo que sucedía. El director respondió que todos eran conscientes de que eran miembros de On the Sky. Aslan se sorprende y responde que lo sabían. Solo podían ingresar aquellos que hubieran despertado su magia antes de ingresar a la escuela primaria. Son las caras que representan a la academia, un orgullo escolar y talentos reconocidos oficialmente por la escuela. Los trataban lo suficientemente bien, como para que hubiera una sala donde solo podían entrar los miembros de On the Sky, y había muchas cosas que hacer a la vanguardia, sin mencionar todos los beneficios que esto conlleva. Aslan estaba feliz. A pesar de que era la villana en el juego, era asombroso que formara parte de esos selectos miembros. Entusiasmada, pregunta qué era lo que debían hacer. El director responde que debían trabajar y les pregunta si conocían la noticia de que el Imperio Deccan visitaría el país esta vez. Era una historia que se había hablado desde que Aslan ingresó a la escuela. Se decía que su país y el Imperio Deccan, los dos únicos territorios del mundo, mantenían intercambios regulares debido a su mala relación. El director cuenta que el año pasado ellos fueron al Imperio Deccan, así que en esta ocasión decidieron venir. Por lo general, solo visitaban la capital y conversaban con la familia imperial, pero esta vez también vendrán a la escuela privada Yggdrasil. ¿Aquí?, pregunta Aslan. El director responde que sí, pero que no irán a la escuela secundaria o intermedia, sino que vendrán a la escuela primaria. Esas palabras impactaron a Aslan, quien se preguntaba dónde había escuchado todo eso. El director añade que el duque Bolton quería ver la escuela primaria de Yggdrasil. Aslan logró recordar y era lo que había leído en la biblioteca. El último piso de la escuela primaria Yggdrasil. El jardín celestial. Luden estaba tranquilo y exclamaba que solo era cuestión de preparación, que simplemente debían saludar a los invitados y eso sería todo. Molesta, Aslan recordó que el principal culpable del incidente fue Luden. Decía que Luden fue quien atacó al jefe de la familia Bolton que estaba de visita. A causa de todo eso, no solo implicaba la atmósfera fría de una guerra, más bien llegó completamente al borde de una guerra. Y entonces, vio algo dentro de la comunidad. Recuerda que en su otra vida, la comunidad del juego criticaban y otros apoyaban a Luden por haber atacado al señor Bolton. Aslan se cuestiona si todo tendría que deteriorarse sin importar la razón. Se dirige a Luden y le pregunta qué pensaba del Imperio Deccan. ¿Del Imperio Deccan?, pregunta Luden, tartamudeando. Empieza a responder que era un antiguo enemigo a vencer y añade que, como personaje principal, era normal derrotar al jefe final. Aslan exclama que estaban arruinados y que mejor disfrutaran de sus dulces. Ya en su habitación, Aslan se cuestionaba qué era lo que debía hacer. Tenía la sensación de que, si ocurría ese incidente, no habría vuelta atrás. ¿Sería mejor omitir el evento por completo? ¿O tratar de convencerlo hasta el cansancio? ¿Puedo evitar que suceda en primer lugar?, se preguntaba Aslan. Se dio cuenta de que Luden no había cambiado su opinión sobre el Imperio Deccan cuando le preguntó. ¿Tú no podrías ser capaz de atacar a los invitados que vienen esta vez?, preguntó Aslan. Luden respondió que era el personaje principal y, como había dicho, no haría nada que pudiera causar tal problema diplomático. Aslan sonríe, pero en su mente maldecía al príncipe por tratar de ocultar sus intenciones. Exclama que no podía dejarlo pasar, porque en su futuro feliz no debía haber guerras.
pero sabía que eso era completamente difícil de hacer. Estaba sombría, y el director dice que una de las razones por las cuales el duque Bolton quería visitar su escuela era porque le gustaría conocer al príncipe Luden. Aslan estaba decidida a no rendirse y no pudo dormir durante 3 días buscando unos papeles. Agarró los papeles y se dio cuenta de que Luden se volvía loco todo el tiempo. El príncipe heredero del imperio Isaac era bastante famoso. Nacido con el mismo poder mágico que un héroe, un genio con una mente brillante. Pero, para los estándares del imperio Deccan, no sería mucho. Aslan se sorprendió al ver que había muchas entrevistas y en ellas mencionaban todos los problemas del imperio Deccan. Además, logró ver la foto de una persona y se dio cuenta de que estaba familiarizada con él de alguna manera. Tenía el mismo nombre que el personaje adicional que se agregó al juego Fantasy Attraction. Duque Hiram Bolton, 18 años. A pesar de haberse convertido en cabeza de familia a una edad temprana, era un genio que lideró a su familia apropiadamente. Una mente maestra de Deccan, que completó toda su educación superior a la edad de 13 años, sin mencionar sus talentos en las artes literarias y marciales. Despertó su poder mágico a los 10 años. Su atributo es el fuego, que es reconocido por ser muy fuerte. Todo lo que se escribía en el periódico de Deccan no eran más que elogios. ¿Qué oscuro juego está tramando este personaje?, se preguntaba Aslan, con una mezcla de intriga y preocupación palpable en sus pensamientos. El gran duque Hiram Bolton. Su vida no había sido tan fácil. El inicio de su vida llena de cenizas comenzó en el año en que cumplió 13 años y finalizó su educación. Se debió a que sus padres sufrieron una extraña enfermedad mental y se vieron incapaces de dirigir la familia. Así que Hiram tuvo que tomar el control del ducado de Bolton a los 13 años. A pesar de ser ignorado y discriminado por su corta edad, llevó a la familia Bolton a sobresalir. Era muy joven, pero ya era considerado el mayor genio de su época. A medida que fue demostrando todas sus habilidades, se fue ganando el reconocimiento de otras familias. A sus 15 años, medió de forma positiva en un asunto diplomático relacionado con importantes recursos. Luego, a los 16 años, se dedicaba a varias cosas, entre ellas la subyugación de monstruos y destrucción de mazmorras. Era una persona a tomar en cuenta en muchas áreas. Ahora, el nombre de la familia Bolton no puede ser ignorado. Aslan pensaba para sí misma que va más allá que el príncipe Luden y que es un buen prospecto. Se cuestiona que tendrá que cambiar la mentalidad del príncipe o encontrar una forma de sacarlo de la reunión. Lo siente por Luden, pero necesitaba sacarlo fuera de toda esa situación. Más tarde, el príncipe Luden estaba con la protagonista y le pregunta por qué le pidió que se reuniera con ella. Aslan responde que van a tratar un asunto serio y le pide que se siente. Mientras se dirigía al príncipe, Aslan pensaba para sí misma que necesitaba conseguir evidencia. Seguía haciéndole conversación, mientras encendía la grabadora que tenía y pensaba que si reunía pruebas, el director de la academia lo sacaría del evento. ¿De qué estás hablando?, preguntó intrigado el príncipe. Aslan respondió que estaba hablando de lo que le dijo hace tiempo, que el imperio Deccan es el enemigo. ¿Puedes contarme honestamente si estás pensando en hacer algo para arruinar la negociación?, preguntó Aslan. Le dio una sonrisa, y el príncipe no entendía nada de lo que estaba sucediendo. El príncipe respondió que no haría algo así, dejando impactada a la protagonista, quien no esperaba recibir una respuesta así. Regresó a sus cabales y le volvió a preguntar qué haría si el duque del imperio Deccan hace un comentario grosero o se comporta de forma grosera. El príncipe respondió que si se daba ese caso, cumpliría su deber como personaje principal. ¿El deber de un personaje principal? ¿A qué te refieres?, preguntó Aslan. Completamente impactado, el príncipe refutó por qué preguntaba esas cosas. Aslan le dijo que no sabía lo que pensaba y el príncipe intervino diciendo que lo entendía, ya que no es un personaje principal. Pensaba para sí mismo que creía que Aslan era un personaje principal al igual que él, pero ni siquiera sabía cuáles eran las obligaciones de un personaje principal. Empezó a apretar el puño mientras seguía cuestionándose que, por su comportamiento, todo indicaba que no era un personaje principal. Se fue del lugar exclamando que no tenían nada de qué hablar, mientras Aslan sacaba la grabadora mágica que tenía. Después de todo lo sucedido, eventualmente, el día de la reunión de intercambio con el Imperio Deccan llegó. La protagonista caminaba junto a su hermano y se preguntaba por qué, después de la discusión con el príncipe, él no había regresado y tampoco lo había visto.
Pensaba que todo sería un alivio si el príncipe Luden no aparecía en la reunión, así el objetivo estaría completo. Recordaba que pronto todos estarían ahí, así que le pidió a su hermano que estuviera listo. De pronto, de un carruaje bajó el duque de Decken, quien decía que le parecía un lugar maravilloso. Aslan no estaba esperando y se dio cuenta de que detrás del duque había otra persona. Era el príncipe Luden, quien empezaba a darle las gracias por sus palabras. La protagonista estaba aterrorizada y se cuestionaba por qué Luden estaba ahí. ¿Cómo es que ha llegado el duque Boltón?, preguntó intrigada Aslan. El príncipe respondió que se trataba de un intercambio y que el duque pasó a saludar al emperador, por eso vinieron juntos. Aslan estaba estupefacta, se cuestionaba sobre el suceso del intercambio y si se había perdido alguna cosa básica de la novela original. Después del cronograma de la reunión, el duque de Decken le daba las gracias a un hombre por permitirle pasar un momento significativo. El hombre respondió que no era nada y que estaba feliz de que hubiera pasado un buen momento. El duque le dijo que se disculparía con el príncipe heredero. Aslan, quien se encontraba en el fondo, estaba feliz de que todo hubiera terminado de manera tranquila. ¿Por qué dice eso?, preguntó intrigado Luden. El duque de Decken se acercó al príncipe y le dijo que había un artículo del Imperio Decken criticándolo y que todo lo había escrito él. Un poco molesto, Luden respondió que no entendía nada de lo que estaba diciendo. Mientras, en su mente se cuestionaba que ya sabía quién estaba detrás de esos rumores y no esperaba que él mismo se confesara. El duque de Decken estiró la mano y le dijo que solo quería decírselo. Luden estaba un poco molesto, pero como personaje principal tenía que devolverle el saludo. Ambos se dieron un apretón de manos y el príncipe empezó a sentir algo que lo dejó asustado. Empezó a ver a personas que lo adulaban y se cuestionaba si se trataba de una visión del pasado. Susurrando, dijo que debía vencer a ese tipo para derrocar al Imperio Decken. Añadió que ese sería su comienzo como protagonista principal y el comienzo de su historia. El duque solo le dio una sonrisa y el príncipe seguía cuestionándose, sintiendo como si se metiera a otro lugar. Empezó a recordar la conversación que tuvo con Juvent, donde hablaban sobre el monstruo que apareció. Juvent le decía que dejara todo y que ahora tenía un nuevo objetivo. El príncipe le preguntó de qué se trataba y él respondió que solo quería ver a su hermana sonreír sinceramente. Le preguntó a Luden si alguna vez la había visto sonreír sinceramente. El príncipe no entendía nada y Juvent añadió que él sí había visto la sonrisa sincera de su hermana. Esas palabras hicieron comprender a Luden por qué estaba enojado con Aslan y por qué se sentía tan desagradable cuando estaba junto a ella. Y todo eso se debía a que sentía incomodidad y que solo quería ver también una sonrisa sincera de la protagonista. Ambos villanos se dieron un apretón de manos, sellando el objetivo de ver sonreír sinceramente a la protagonista. Ya en el presente, el príncipe Luden le dio una sonrisa al duque de Decken y, sin caer en sus provocaciones, le dijo que también estaría esperando una nueva visita. Todo culminó de la mejor manera. Mientras tanto, Luden y Aslan estaban juntos. El príncipe se encontraba en una habitación y Aslan lo estaba mirando fijamente. La protagonista exclamó su nombre, haciendo que él volteara la mirada. ¿Qué es ese cambio? Pensé que vivirías en la esquina de tu habitación, le dijo Aslan. Luden respondió que era el personaje principal y que le parecía incómodo vivir solo en una habitación. Aslan empezó a reclamarle y el príncipe no respondía nada. Se acercó y le dijo que estaba segura de que cambiaría de personalidad y atacaría al duque de Boltón. Luden respondió que un personaje principal jamás haría eso. Ella siguió reclamándole, diciendo que pensaba que era su deber y que hablaba mucho sobre eso. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Comiste algo en mal estado? ¿Estás enfermo? Fueron las preguntas que le hizo Aslan. El príncipe tartamudeó un poco y exclamó que lo hizo porque la extrañaba mucho. Esta confesión dejó atónita a la protagonista, quien se quedó impactada. El príncipe empezó a reclamarle que solo se reía cuando estaba con Juvent y que cuando estaba con él no lo hacía. La protagonista respondió que también se reía mucho cuando estaban juntos. Luden refutó y le dijo que no quería ver ese tipo de sonrisa, quería verla sonreír sinceramente. Aslan le dio una sonrisa, y el príncipe, molesto, exclamó que no era una sonrisa falsa y no sentía nada de sinceridad.
La protagonista tenía muchas ganas de golpearlo, pero tenía que aguantarse. De pronto, agarró la cabeza de Luden y empezó a acariciarlo, dejándolo sorprendido. Luden observó fijamente a Aslan y se dio cuenta de algo que lo dejó perplejo. Estaba viendo por primera vez la sonrisa sincera de la protagonista. Empezó a ruborizarse, mientras se cuestionaba qué era lo que estaba sintiendo y por qué sentía cosquillas. Alejó la mano de la protagonista y le pidió que se detuviera, que no era un niño pequeño. Aslan no hacía caso y Luden seguía pidiéndole que se detuviera. De pronto, una silueta de una persona estaba escuchando toda la conversación. La persona que estaba detrás se cuestionaba que pensaba que todo estaba volviendo a la normalidad. Pero sentía un sentimiento no normal. No sabía qué hacer, mientras su poder emanaba de la palma de su mano. En otro panel aparecía el duque de Boltón, quien estaba dentro de su carruaje. El duque cerró su puño y su poder se disolvió, mientras maldecía la personalidad vulgar y la información que no entendía. Se cuestionaba que pensaba que era fácil, por eso preparó un ataque. Añadió que si las cosas salían bien, se convertiría en la cabeza de la facción. El Imperio Dekken y el Imperio Isaac continuaban teniendo una guerra de inteligencia en secreto. Y muchos de ellos querían una guerra. Los halcones existían en ambos países y aquellos que querían destruir a su oponente a través de la guerra y renacer como un verdadero país continental. El duque había estado planeando toda una estrategia para eso, pero sentía que le tenían hostilidad. Añadía que sentía que no atacaba inmediatamente y sentía que se estaba conteniendo. Se puso a pensar y recordó que había una chica junto a él. Dio una sonrisa maliciosa y dijo que no solo cambió la apariencia del príncipe, sino su personalidad. Añadió que necesitaba descubrir qué tipo de relación tenían ellos y quizás a partir de ahí pudiera crear un buen plan. Después de la reunión, la protagonista había sobrevivido a la temporada de exámenes y sus vacaciones habían llegado. Estaba en el mar, cerca de la propiedad de la familia de Riley. La protagonista recordaba que a Luden, quien había mejorado bastante, y a Juvent les había ofrecido acompañarla, pero no pudieron asistir. Justo en ese momento, en otro lado, un niño con capucha se dirigía hacia un lugar. Se acercaba hacia una casa, que era el cuartel general del gremio de aventureros. Aquel niño era Juvent, quien recordaba que no podía vencer a su hermana físicamente. Juvent se sentía limitado de muchas maneras, y estaba a punto de comenzar un nuevo desafío para volverse más fuerte. Mientras tanto, Luden estaba en la biblioteca leyendo una novela de amor, mientras susurraba que hará que Aslan se enamore de él. Y con el paso del tiempo, el segundo semestre comenzó. El día de la ceremonia de inicio, el apego que Aslan pudo sentir por Luden, que había aumentado un poco, decayó completamente. Y como resultado, fue Luden quien experimentó lo que era ser golpeado y convertido en polvo un día de lluvia. El miedo a los demonios, que vienen del infierno, los pilares de la rebelión, la más poderosa zona de Aslan. Un niño ingresó al salón y saludó a todos, haciendo que la protagonista volteara a ver de quién se trataba. Era Saiden, quien había tomado una actitud amistosa con la protagonista. Aslan estaba feliz de que la hubiera saludado y pensaba que tal vez su malentendido se había resuelto bien. Saiden amaba al país más que a nadie. Para él, Luden parecía ser el mayor demonio que arruinaría su país. Aslan sabía que si se hacía amiga de Saiden, podría aprovechar para vencer a Luden. Sabía que ella podía corregir al príncipe en la academia y cuando estuviera en el palacio, se encargaría Saiden. Con eso en mente, ya no se preocuparía por el futuro del país. Tendría una vida escolar feliz y no tendría que preocuparse por los dos jefes finales. Primero, la estrategia original de Saiden era la siguiente. Era un personaje patriótico que quería el bienestar y la prosperidad del imperio, era frío por fuera y cálido por dentro. Él tenía las mínimas condiciones para hablar y tenía muy buenas notas. Aslan recuerda que el problema era que tenía que subir sus calificaciones para aumentar su favorabilidad. Pero acabó en el puesto 52 de la escuela. Se da cuenta de que lo mejor sería entablar una conversación con el patriótico Saiden. Se acerca y le pregunta si se puede sentar junto a él. Saiden responde que no le importa y que no debe disculparse. Añade que quería acercarse a la protagonista para conversar de algunas cosas. Le da una sonrisa sincera y le dice que espera que trabajen muy bien juntos.
Ese fue el momento en que empezó el plan de Aslan para asegurar un pacífico futuro. Pero, unos niños que se encontraban detrás empiezan a murmurar sobre Saiden y Aslan. Dicen que está tratando de estar en buenos términos con los hermanos para poder convertirse en emperatriz. La protagonista no hace caso y empieza a entablar una bonita conversación con Saiden. Le da las gracias por explicarle tan bien. Saiden da una sonrisa y responde que no es muy buena enseñando y todo se debe a su alumna, que es muy inteligente. La protagonista le da las gracias y con una sonrisa recuerda que esas palabras son las del juego original. Se pone ruborizada al saber que uno de sus personajes preferidos está diciendo líneas de la obra original cuando sus emociones aumentan. Por cierto, ¿aún no has despertado tu poder?, le pregunta Aslan. Saiden responde que aún no ha podido tener su despertar. La protagonista se da cuenta de que es una información extraoficial y recuerda que él logra despertar el primer año. Añade que quiere ver su magia en primera persona, pero que es demasiado vergonzoso. La magia de Saiden es la magia más poderosa y extrema de las propiedades de hielo. Es una magia que comienza con cristales de hielo y que puede llegar a convertirse en bloques de hielo, y controlarlo a su voluntad. Y la razón por la cual le gusta mucho ese personaje a la protagonista es, porque es muy hermoso cuando usa esa magia. Saiden agacha la cabeza y le dice a la protagonista que tiene que hacerle una pregunta. Aslan estaba intrigada por saber cuál era la pregunta. ¿Qué es lo que piensa sobre el futuro del país?, pregunta Saiden. Esto dejó impactada a la protagonista. Empieza a tartamudear y en su mente recuerda que esa pregunta le parecía muy familiar. El punto de inflexión de Saiden. Una pregunta que surge cuando su afinidad con el personaje principal ha aumentado hasta cierto punto. Y la pregunta es: ¿qué es lo que piensa sobre el futuro del país? La protagonista se da cuenta de que estaba yendo por una ruta diferente. Empieza a cuestionarse por qué le hizo esa pregunta y si se debe a que regañó a su hermano Luden. Sin opciones, responde que a pesar de la guerra que tienen ambos ducados, la amenaza del imperio Dekken aún permanece y que la guerra eventualmente estallará por los problemas que tienen. Saiden estaba sorprendido y vuelve a preguntarle cómo resolvería todo ese problema. La protagonista estaba entre la espada y la pared, pero le dice que por el momento es algo difícil de resolver, pero escuchó que el duque de Dekken está apuntando hacia la paz. Añade que si ese emperador logra llegar al trono y si tienen a su lado al emperador que está orientado a la paz, quizás puedan lograr una paz real en lugar de una falsa. Siguen discutiendo sobre la paz del imperio y si sería posible encontrarla en ese momento. Termina la discusión y Saiden le da una sonrisa a Aslan diciendo que ahora su mente está tranquila. Estira la mano y le da un regalo a la protagonista. Ese regalo dejó sorprendida a Aslan, quien se cuestionaba que ese broche solo lo podías conseguir si tu nivel de afinidad es superior a 50. Observando el broche, Saiden le dice que es un símbolo de la familia imperial y es un objeto que solo se le puede dar a personas que son leales. La protagonista sabía que no debería recibir ese broche, pero no podía hacer nada y solo atina a darle las gracias. Ambos se despiden y Juvent estaba observando toda la escena. ¿Te has hecho amiga de él?, pregunta Juvent. Aslan responde afirmativamente y le pide que no lo llame así y debe decirle hermano. Juvent le advierte que no es bueno ser tan cercanos y que tiene un mal presentimiento. Al día siguiente, Aslan se dirigía a su pupitre y encuentra una carta encima. Agarra la carta y completamente sorprendida se da cuenta de que era una carta de amor. En la carta le pedían que vaya a la colina del amanecer fuera de la puerta noreste de la ciudad a las 9 de la noche. Llega la hora y Aslan estaba yendo hacia el lugar, mientras se cuestionaba cómo debería rechazarlo para que no corran rumores. De pronto, al acercarse logra observar a un niño rubio. Era Saiden, quien le daba las gracias por asistir y le decía que mirara las estrellas, que brillan hermosamente. La protagonista estaba impactada al saber que Saiden estaba diciendo las líneas de confesión de la obra original. Empieza un debate en su mente sobre cómo responder a todo eso, mientras la protagonista se cuestionaba qué debería hacer. Aslan empieza a preguntarse cómo debe calmarse y mantenerse serena. De pronto, empieza a sentir mucho frío y el poder de Saiden se manifiesta frente a ella. Saiden cambia drásticamente de personalidad y le pregunta si está disfrutando antes de que muera. Le dice que es un monstruo y que le lanzó su poder directamente y que se hubiera convertido en una estatua de hielo si fuera normal.
Aslan no podía creer lo que estaba sucediendo y por qué Seiden había adoptado esa actitud. Por su parte, Seiden sigue lanzándole su poder de hielo y Aslan se da cuenta de que quiere matarlo. Seiden empieza a reclamarle por haber rechazado a su hermano y no aceptar el honor de ser su novia. La protagonista se dio cuenta de que todo lo que estaba sucediendo era por haber rechazado a Luden. Seiden interviene y exclama que su hermano está actuando extraño desde que la conoció. Ha perdido su actitud inteligente y ahora se comporta como un estúpido. Aslan estaba temblando de frío y no sabía de qué estaba hablando. Pero se da cuenta de que todo había sido su culpa, que Seiden era un completo idiota desde el comienzo. No se olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video.